Bienvenido, Ernesto, gracias por venirte al Sentido de la Birra, a esta biblioteca que no conocías. No la conocía, la verdad. Y me avergüenza un poco porque yo he sido un loco de los libros y que aquí en Alicante exista esto y yo no lo sepa, quiere decir que me estoy haciendo mayor. Sí, igual es. Bueno, la verdad que nosotros lo hemos buscado enseguida porque nos faltaba un sitio, pero hemos encontrado esta, se llaman Pichón. Gracias, Pichón en compañía, por darnos el espacio. Y bueno, la intención de hablar contigo... en principio es porque hemos hablado mucho de educación en el programa, con otra gente que ha venido, que no tenemos ni idea de educación, o no al nivel al que tú sabes de educación. Entonces te quería preguntar primero de todo, porque tú eres un experto en educación, hasta donde yo lo entiendo. Gracias. ¿Qué es la educación? La educación es el sistema que tiene la humanidad para intentar que todo el mundo alcance la felicidad. Eso se ha perdido por el camino, es una vieja aspiración de la educación. Y lo que nos hemos quedado es en otra cosa que no es educación, que es instrucción y socialización. La instrucción y la socialización han ayudado muchísimo a la humanidad y vienen más de la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa pues se vio que era necesario que toda la población tuviera la misma información, las mismas pautas de comportamiento y que eso permitiría a la sociedad ser una sociedad mejor y más igual. Eso es una parte, pero otra parte de la educación, el objetivo máximo, la gran aspiración de la educación es darle a las personas las herramientas necesarias para que puedan alcanzar la felicidad. Y ahora me preguntarás, ¿y qué es la felicidad? Claro, ¿felicidad en base a qué? ¿En base a qué? Bueno, la felicidad no se puede definir, verás que me tienes que corregir muchas veces porque yo hablo siempre desde el punto de vista de la ciencia, no de la ciencia de un señor que ha escrito un libro y todo eso, sino de la evidencia científica, la noción de verdad, o intento al menos hacerlo. Entonces, la felicidad es un constructo psicológico y al ser un constructo psicológico no se puede definir objetivamente, pero lo que sí se puede definir objetivamente son los elementos necesarios para que alguien alcance la felicidad. Y copiando a un neurocientífico que tienes que entrevistar, aunque él no se deja, no le gusta salir en público, dice que él no hace monólogos. Vale. Él escribe documentos, que no publica tampoco. Entonces, o sea, lo escribe para él. No, lo escribe porque considera que un buen científico tarda 10-15 años en tener algo de valor para aportar a la humanidad y que no está contando, hoy he medido no sé qué y me ha parecido que... Pero lo que te comentaba es que hay dos elementos. Lo copiaré a él porque él lo ha definido muy, muy estructuradamente. Vale. ¿Dinero? A ver, ¿Y qué más? No, de ninguna manera, nunca. Hay dos elementos necesarios para que alguien pueda alcanzar la felicidad. Uno es la capacidad de alcanzar bienestar de forma más o menos inmediata a pesar de las circunstancias externas. ¿Cómo es esto? Ahora te lo contamos. Vale. Y el segundo elemento es la capacidad de tomar buenas decisiones a largo plazo. Entonces, lo de alcanzar un bienestar inmediato a pesar de las circunstancias externas, hay muchas técnicas de conseguirlo. Una tradicional es la meditación. Hay que tener mucho cuidado y acotar muy bien de qué meditación hablamos y cómo hablamos de esto, pero ya tiene evidencia científica. Y otras formas son pues la música, bailar, incluso ciertas sustancias te pueden ayudar a eso. Hay que tener mucho cuidado con las sustancias. Es decir, lo más interesante de esas sustancias es que sean de tu cabeza, de la farmacia que tenemos aquí dentro. Entonces, no las traigas de fuera porque pueden desequilibrarte. Entonces, el primer elemento es ese. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, es un proceso más o menos largo, educativo, de muchos años, pero ese es el primer elemento. Y luego tomar buenas decisiones a largo plazo. Ahora has oído hablar del test de la golosina. Lo de que te dejo... explícalo tú mejor. Te doy todo el mundo ya se lo sabe. Es la típica experimento científico que se ha divulgado y muchas veces no se entiende bien, lógicamente, ¿por qué lo vas a entender bien si nadie te lo ha contado bien? Pero básicamente tienes una golosina y le dices a un niño que, oye, si no te la comes hoy, mañana tendrás 5. Evidentemente, si esto se lo dijeras a un animal, pues él se la comería y te mandaría a paseo. Claro. Si se la dices a un niño, pues depende de muchas circunstancias, etcétera. Y bueno, te decía que ahí hay un lío también entre motivación y voluntad. El elemento fundamental posiblemente para que un ser humano pueda alcanzar buenos objetivos a largo plazo no es la motivación, es la voluntad.
Y este test es uno de los que habla de la voluntad, de cómo es la voluntad. La voluntad es muy estrecha, muy pequeña para el ser humano, etc. Entonces, repasando, tenemos 2 elementos. Conseguir bienestar a pesar de las circunstancias externas. Si luego quieres, hacemos una pequeña meditación que se entrena durante casi un año para alcanzar esto, pero aquí la haremos más rápido, porque tú lo cogerás muy rápido. Vale. No es cierto, pero bueno. Para nada. Y luego, la capacidad de tomar buenas decisiones a largo plazo. Vale. Esos serían los objetivos de la educación en nivel 3. En nivel 2, el objetivo de la educación sería que los procesos cognitivos de tu cerebro estén desarrollados en el máximo potencial posible que tú puedas alcanzar. Los procesos cognitivos ya tienen noción de verdad y podemos decir que hay procesos cognitivos específicos del lenguaje verbal, del lenguaje matemático, que correlacionan muy bien, incluso con modelos neuropsicológicos. Es neuropsicológico cuando tú puedes ver realmente un extracto físico, es decir, del lenguaje verbal, del lenguaje matemático, entonces se crean unas redes neuronales que evidentemente te ayudan mucho más. Por ejemplo, las redes neuronales de la lectoescritura te ayudarían que todos estos libros tú los puedas utilizar, leer, sin gran esfuerzo y de forma que tu cerebro no sufre al utilizarlos. Entonces, esos procesos cognitivos específicos, como te decía, correlacionan con las funciones cognitivas asociadas, que son la memoria de trabajo, la memoria, que puede ser de trabajo, etcétera, a largo plazo, a corto plazo, la atención selectiva, sostenida, y además una cosa que es un poco una mala noticia, y es que tú puedes ser muy bueno jugando a un videojuego o al ajedrez, en memoria, en atención, y ser muy malo en matemáticas. Incluso puede ser muy bueno en atención, en ajedrez, y muy malo en matemáticas, porque esas funciones cognitivas se asocian con un proceso concreto. El que tú hayas desarrollado muy bien ese proceso en lectoescritura no significa que luego en matemáticas lo tengas bien. Entonces, esa es una parte. Esa parte es fundamental. O sea, entonces, esto de que esta persona es muy lista no quiere decir que sepa hacer todas las cosas, sino que no, porque pasa esto, este es muy listo o es muy inteligente. Pues bueno, se aplica eso. Ahí habría que definir. Como ves, soy un pesado y tú me preguntas por eso y te digo no. A ver, y luego tenemos los procesos cognitivos superiores, que son los modelos. Es decir, los procesos cognitivos superiores son, bueno, creatividad y innovación. Yo no veo que nadie lo diferencie. Luego supongo que querrás hablar de creatividad por tu perfil. Pero básicamente serían 2 procesos. Transformar información en conocimiento es un proceso cognitivo superior. Eso es un modelo cognitivo. Hay varios modelos que lo puedes conseguir con ello, del análisis a la síntesis, etcétera. Luego tienes otro proceso distinto que sería gestionar un proyecto. Yo sé cómo hacerlo y tengo que generar los pasos para desarrollarlo. Entonces tenemos transforma información en conocimiento. Ejemplo, el sistema económico de Hispanoamérica. Es decir, tienes que empezar a coger mucha información y transformarlo en un modelo de conocimiento. Siguiente, como te decía, gestionar un proyecto. Y luego hay un tercer proceso, es que es solucionar un problema, y puedes solucionar un problema de 2 maneras: con conocimientos preexistentes o creando un nuevo conocimiento. Vale. O sea, hay la diferencia entre innovación y creatividad, dicho de forma muy bruta. Entonces tenemos esos pisos que te decía. Uno es las funciones cognitivas, que se asocian con los procesos cognitivos específicos, y encima la creatividad. La innovación, etcétera, etcétera. Eso que está ahora de moda en educación. El problema es que son prerequisitos. ¿Cómo que quiere decir esto? Es decir, si yo no tengo unos buenos procesos cognitivos del lenguaje verbal, Cuatro al micro, que si no nos perdemos. Tendré un gran problema si quiero ser creativo. Vale. Si no tengo unos buenos procesos cognitivos específicos matemáticos, tendré un gran problema para ser creativo también, porque esos 2 lenguajes son como mínimo. Entonces, eso, por ejemplo, tú hablas ahora de conciencia fonológica y nadie le da ya importancia. Y la conciencia fonológica es un elemento de correlación y un prerequisito para muchas cosas. Es decir, para la innovación y la creatividad, si no tienes buena conciencia fonológica, es muy difícil que lo consigas. Entonces, esos 3 pisos, eso es lo que insisto yo siempre, esos 3 pisos tienen que estar muy trabajados. Claro, lo que mola es decir, en este colegio trabajamos mucho la creatividad. Y yo siempre pregunto, ¿y cuál es el modelo de creatividad que seguís? ¿O podéis definir creatividad?
Y en algunos casos he de decir que con la mejor voluntad del mundo lo que se hace son trabajos manuales. ¿Y tú crees que los trabajos manuales no fomentan la creatividad? No tienen nada que ver con la creatividad. Tú puedes estar haciendo trabajos manuales o mirando a los pájaros y no tiene que ver. La creatividad es otra cosa. Uh-huh. Vale, pero tú me has dicho que hay 3 niveles, ¿no? Sí. ¿Cuál es el primer nivel de educación? A ver, el primer nivel de educación son los 3. Vale, pero me has dicho que Que tenías... son las funciones cognitivas. Sí, exacto. Memoria, por ejemplo, tú tienes una buena memoria de trabajo, si no, no estarías siguiéndome el discurso. Vale. Hay alguna persona puede ser que se haya perdido porque he metido demasiados ítems seguidos y no los he estructurado, por eso luego te he obligado a escuchar la repetición y tal, porque puede ser que alguien esté escuchando esto con poca atención, etcétera. Entonces, ese es un estadio de percepción, atención, memoria. Sí. Luego, desarrollar unas redes neuronales fundamentales. Yo siempre insisto mucho en la del lenguaje verbal, lenguaje matemático. El lenguaje verbal tienes el input visual, input auditivo, conciencia fonológica, acceso a la palabra por ruta directa, por ruta indirecta. Esos son procesos que tú tienes que desarrollar. En matemáticas, los sistemas de numeración en sus 3 vertientes, el arábigo, el verbal, es decir, calcular por 3 procesos distintos que aplicarás en función. Eso te permitiría luego tener creatividad. Si no, no la vas a poder tener. Entonces, esto es lo que en educación es fundamental, esos 3. Y no se puede alcanzar el de arriba sin los de abajo. ¿Por dónde empezar? Que creo que quiere decir tu pregunta. Un estudiante tiene 3 años y va al colegio. ¿Empezamos por la creatividad o empezamos por las funciones cognitivas o empezamos por los procesos cognitivos específicos? Por las 3 cosas. Y esta es una parte, es decir, como te decía, esta es una parte de la ecuación de educación. Con esta tenemos la parte académica, instructiva y de desarrollo. Y luego la otra parte es la que yo te decía. Poder tomar buenas decisiones a largo plazo y el poder generar estadios de bienestar a pesar de las circunstancias. Esa es la otra parte de la educación. Entonces, las dos tenemos que desarrollarlas y trabajarlas. Vale, pero entonces, en esa parte que, por ejemplo, toda la gente que venimos un poco de la idea de fuck the system, ¿no? Y nos están adoctrinando y toda esta cuestión, ¿vale? Sí. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Hasta qué punto las escuelas son centros de adoctrinamiento con luego un poquito de azúcar glass por encima? A ver, estás preparado, ¿no? Estoy preparado. Has hecho una pregunta muy, muy grande. Bueno, pues venga, vamos a ver. ¿Tomo aire o...? No, tú me paras, ¿eh? Es decir, a ver, nosotros contamos... A ver, primera cuestión, la realidad objetiva es muy pequeña, no suele existir, y contamos con 3 formas de crear la realidad. Hay quien habla de 3 cerebros, a mí esas cosas me parecen buenas como divulgación, pero no es así exactamente. 3 formas de construir la realidad. Tenemos un cerebro mágico, que es el primero que se desarrolló y nos permitió llegar a donde hemos llegado. Tenemos un cerebro social religioso y tenemos un tercer cerebro que es el analítico, el último que se desarrolló. Entonces, el cerebro mágico debe ser educado y es muy importante y muy potente. Voy a ponerte ejemplos. Vale. Si un niño que tú ves que tiene los tendones débiles, que es tiene pocos reflejos y tal, te dice que va a jugar de pívot en la NBA, si estamos trabajando desde el cerebro mágico, tú le preguntas en qué equipo y cuál es su entrenador favorito. Vale. El cerebro mágico es una fuente maravillosa de construir cosas. Ahora, si ese niño te dice que los negros son feos, tú tienes que trabajar su cerebro social religioso y no debes consentir que eso pase. Es decir, directamente. Porque él ni lo va a entender. Pero tú tienes que conseguir que desaprenda eso. Por eso la escuela tiene una parte de doctrina, evidentemente, y es muy difícil y poner de acuerdo a la gente ahí. Pero hay una serie de normas sociales, de reglas sociales, que al principio fue la religión las que las tuvo que asumir. Ahora ya no es la religión quien las asume, pero que tenemos que asumir. Es decir, y me da igual, que mi papá me ha dicho que los negros son feos. No, hay que trabajar ahí. Y hay un tercer nivel que es el cerebro analítico. Imagínate que otro niño te dice que ha visto la película Superman y ha decidido volar y el fin de semana se va a tirar de un puente volando. Entonces tienes que demostrarle que no.
porque es el cerebro analítico. Alguien te dice que va a construir, que se le ha imaginado él una noche y va a construir este edificio. Yo no entro. O alguien te dice que va a operarte, pero él tiene una percepción ahí de tal, de más vale que no te opere este. O bueno, si estás ya desahuciado, pues quizás la magia a veces funciona. Es decir, a veces los nocebos y los placebos pues pueden llegar a funcionar. Entonces, esos 3 niveles del cerebro es donde tiene que trabajar la educación. Estamos en otro nivel. Hemos dicho procesos cerebrales y ahora estamos en los 3 cerebros. Con los 3 cerebros tenemos que trabajar. ¿Y se hace? Bueno, ¿cómo se va a hacer? Si lo que yo te estoy diciendo yo creo que sonará a chino al 99% de la población. Bueno, pero entonces, si el colegio o la escuela es el lugar donde tú vas a educarte y esto es parte de una educación, ¿por qué no se hace? Tengamos cuidado. A ver, en el colegio hemos caído en la sociedad en los últimos años, ha colocado tantas cosas que yo a veces me sorprendo. Y luego no le ha dado poder al colegio, ni a los profesionales del colegio les ha dado la más mínima oportunidad. Todo esto que yo te estoy diciendo, que yo sepa, no hay ninguna facultad en España que lo cuente. Y lo que yo te estoy diciendo lo puedes investigar y es ciencia de la que tiene consenso. No el señor no sé qué se ha inventado no sé cuánto. ¿Pero por qué no se cuenta entonces? A ver, por la complejidad que tendría transformar un sector. Voy a intentar contártelo de otra manera. Si nosotros vemos la medicina, en la medicina tú tienes un nivel que es la ciencia. Hay un conjunto de ciencias, la biología, etcétera, que están trabajando todo el tiempo para mejorar. Luego hay un conjunto de compañías, de entidades, de empresas, que intentan hacer lo que se llama la convergencia científico-tecnológica. Es decir, cogen esos conocimientos e intentan transformarlos en tecnología. Tienes los antibióticos, tienes las resonancias magnéticas, tienes los análisis clínicos, etcétera. Y luego hay un tercer nivel, que son los profesionales de la sanidad, que tienen que tomar las mejores decisiones para sus pacientes, pero las toman en función de una evidencia científica. Dentro de la evidencia científica, al final puedes tomar una decisión u otra, y utilizan esto. En la escuela ahí están las ciencias cognitivas, que son muy antipáticas, porque claro, cuando yo digo la palabra epistemología, la gente me mira como si estuviera mal de la cabeza. Si yo digo neuropsicología cognitiva y digo no psicología, la psicología trata lo subjetivo, aquí vamos a trabajar lo objetivo, me miran raro. Y si digo neurociencia, pues sí, se ha puesto muy de moda y hay mucha gente que va hablando de neurociencia en la educación y yo pienso, si esto lo hicieran en medicina, puede que alguno estuviera en la cárcel, porque dice justo lo contrario de lo que se debe. Entonces, en educación ese gap, ese problema existe. Hay mucho conocimiento científico, las compañías que tendrían que transformar ese conocimiento científico en tecnología no lo pueden hacer por 2 cosas, o no existen ni siquiera las compañías, y luego hay un tercer nivel en el que están esos profesionales a los que les hemos dicho que lo hagan todo. Entonces, ese espacio intermedio tú me vas a preguntar, ¿y por qué no se producen? ¿No hay esas empresas ahí que hagan esto? Por 2 motivos, has dicho. Hay 2 motivos muy claros. Un motivo es que nadie lo pide. ¿Cómo que nadie lo pide? Nadie lo pide. Es decir, yo no llego a un colegio y en un colegio me dicen, ¿cómo trabajamos con este estudiante de manera que hemos observado que tiene problemas en la atención selectiva? Y claro, la atención selectiva le está creando problemas en la memoria de trabajo que creemos que es 2 más 1. No se habla así. No, es que no creo que haya, con la mejor intención, prácticamente ningún profesor que se haya planteado cuál es la atención sostenida de un estudiante y el proceso de no sé qué. Te puede hablar de creatividad, pero de una creatividad que le ha contado a alguien que eso es de las musas. Pero ¿es responsabilidad del profesor saber esto? No, nunca. El profesor bastante tiene con lo que tiene. Es decir, el profesor lo hemos mandado a un sistema en el que él tiene que hacer algo que nadie le ha definido muy bien qué es. Vale. En el que yo te contaría, conozco muy bien por mi familia lo que es un colegio, y te diría que, por ejemplo, el director de un colegio, el equipo directivo de un colegio, tiene unos problemas brutales y una administración también, pero te sorprenderían cuáles son. Un colegio, por ejemplo... Hablamos de educación reglada, el colegio de educación pública. Reglada, sí. Un colegio, por ejemplo, imagínate que tiene 350 comensales al día. Vale. Tela, ¿eh?
¿Tú te imaginas un restaurante de 350 comensales al día? Pero es que además puede tener 5 autobuses. La Junta de Andalucía, por ejemplo, el Departamento de Educación, yo creo que será una de las empresas de transporte más grandes que existen. Porque transporte? Claro, de transporte, porque tiene que transportar a miles y miles de estudiantes todos los días. Vale. Y con una responsabilidad brutal. Y luego cuando llegas al colegio, antes había una estructura social que muchos problemas se solventaban por ahí, una estructura homogénea, estructurada, tal. Existía la iglesia, existía la Guardia Civil, existía el no sé qué. No, ahora tú llegas a un colegio y evidentemente habrá un divorcio no amistoso entre padres. Y te llega una cartita de un juez en el que te dice que tienes que encargarte de que los jueves la mujer de no sé quién y la madre de no sé cuánto está autorizada a llevarse al niño y no sé cuánto. Claro, tienes un lío de narices. Y luego, claro, a un colegio, que yo estoy a favor, antes los colegios estaban segregados. Es decir, los estudiantes con dificultades, por ejemplo, yo, al principio de dedicarme a la educación, había un colegio aquí en Alicante que era solo para personas invidentes. Uh-huh. Ahora esas personas invidentes, ya digo que creo que acertadamente, van a un colegio en el que vamos todos. Uh-huh. Claro, pero sí hay que solucionarlo también. No solamente que ya están todos juntos, pero sin ningún tipo de medida para que esta persona... No, la complejidad es brutal. ¿Cuál es el bien mayor? Que es lo que se planteó. Que estos estudiantes invidentes sigan en un centro y lean y escriban muy bien y sus procesos cognitivos sean muy buenos, pero no se hayan relacionado con otros, o que se relacionen y tenemos que buscar la manera que todo suceda. Uh-huh. Claro, es que el bien mayor sabemos cuál es, pero solucionar eso, y se le dice al profesor, soluciónalo. Y claro, el profesor, ¿cómo va a solucionar eso? Si el profesor está preparado para otras cosas. Y luego también el problema que te decía es que al no haber ese gag, hay ese problema entre una cosa y otra. Tendría que haber una industria de una potencia descomunal para transformar toda esa evidencia en tecnología. Y el problema, o por lo menos llega a ese convencimiento después de 25 años, es que esa tecnología que hay que hacerla tiene que ser una tecnología basada, luego si quieres definimos, porque a mí no me gusta hablar de inteligencia artificial, es decir, hacer computables modelos de conocimiento. Y ¿Por qué no te gusta hablar de inteligencia artificial? No, la palabra inteligencia artificial no me gusta. ¿Es la palabra inteligencia o la palabra artificial? La inteligencia no es artificial. A ver, la idea de inteligencia artificial viene de que se reunieron unos señores un verano. ¿Pero esto es así o es pero una imagen que me pintas? Es textual, puedes buscar la historia de la inteligencia artificial. O sea, es verdad que se reunieron un verano. Se reunieron unos señores un verano. Fíjate si es así, que le encargaron a un estudiante de posgrado que solucionase el problema de la visión artificial en 2 meses. Vale. Y se puso a solucionarlo. Evidentemente, la inteligencia artificial pasa por veranos, por inviernos, etc. A ver, a mí me gusta hablar de computación de alta complejidad. Y si quieres que definamos esto, que le puede venir bien a los oyentes, a ver, una cosa es la informática tradicional, que lo que trata es de hacer automático el procesamiento de información. Entonces, si yo quiero gestionar este almacén, pues tendré un sistema informático muy sencillo. Entran los libros, los guarda y le puedo preguntar cuántos libros tengo. Vale. Pero si yo quisiera ayudar a un médico a diagnosticar, no me sirve eso. Tengo que manejar incertidumbre, tengo que hacer varias cosas. Entonces eso es a lo que se le llama inteligencia artificial. Inteligencia artificial es hacer computables modelos de conocimiento. Hay modelos de conocimiento que posiblemente nunca serán computables y hay modelos de conocimiento que se pueden hacer computables. Es el gran reto cuando trabajas ahí. Cuando nosotros empezamos con el modelo neuropsicológico de la lectoescritura y el lenguaje, no sabíamos si se podía hacer computable, si podíamos crear una ingeniería que hiciera eso. Y además que interactuara con un estudiante y desarrollara sus procesos cognitivos específicos de la lectoescritura de la forma mejor para él, porque puedes desarrollarlo de una forma negativa para él. Lee correctamente a los 9 y a los 12 no entiende lo que lee, porque le has trabajado solo una ruta, no has trabajado la otra, y cuando llegan las jergas y tiene que leer la palabra pistilo e interactuar con esto, pues su cerebro no sabe hacerlo. Entonces, inteligencia artificial es hacer computables modelos de conocimiento. Dentro de la inteligencia artificial, o lo que se conoce con la inteligencia artificial, hay 2 formas de hacer computables modelos de conocimiento, estoy simplificando mucho, y de ahí tenemos que separar la ciencia de datos. Ahora definiremos Big Data.
se nos van sumando las ramitas. Sí, sí, vale, sí, vale. por eso te he dicho que conmigo es muy pesado todo. Luego desandamos, no te preocupes. Luego desandamos. Entonces, hacer computable un modelo de conocimiento. Hay dos estrategias. El sistema experto, que es que coges unos expertos, te pones a trabajar con ellos, estudias la evidencia científica que hay y generas un sistema que es capaz de responder aproximadamente o totalmente como respondería el mejor experto humano o el mejor equipo de expertos. Y otra forma es la red neuronal. La red neuronal es lo que ahora está de moda, y en la red neuronal tú lo que haces es un sistema de ecuaciones, tú habrás estudiado el sistema de ecuaciones, con millones... A fondo, a saco. A saco, ¿verdad? Con millones de incógnitas y millones de variables. Entonces tú imagínate 100.000 millones de ecuaciones. Entonces metes ahí un dato y sale una respuesta aproximada. Vale. Cada estrategia tendría una función. En educación la red neuronal tiene pocas funciones. Pero claro, si yo sé hacer redes neuronales y quiero ganar pasta, digo que he hecho una red neuronal cojonuda para aprender matemáticas. Bueno, vale, pero eso. ¿Qué problema tiene la red neuronal? Que tú no entiendes el proceso. Tú tienes una correlación, pero no sabes la causa. Y el sistema experto, ¿qué problema tiene? Que es muy complejo de desarrollar. Entrenar una red neuronal es relativamente fácil hoy en día. Desarrollar un sistema experto supone años de trabajo para desarrollarlo. Entonces, son dos estrategias. Eso. ¿Para qué me puede servir una red neuronal? Si yo veo una foto y quiero saber si hay un porcentaje alto de que en esa foto haya un tumor maligno, puedo usar una red neuronal. Si tiene una eficacia en descarte muy alta, lo puedo hacer. ¿Cuándo quiero un sistema experto? Esta persona tiene estas condiciones. ¿Qué crees? ¿Qué es más posible? ¿Que tenga una neumonía bacteriana o vírica? Y entonces el sistema experto puede ayudar mucho al médico a decidir. Entonces, son dos estrategias. Y luego está la ciencia de datos. Y la ciencia de datos lo que hace es, partiendo de un conjunto, lo que llaman Big Data, no es que haya muchos datos, no importa que haya muchos o pocos, sino que cuando tú manejas datos, tú puedes manejar con un registro, y ese registro tiene una serie de subelementos que tú has definido. Calle tal, puerta tal de Alicante. Entonces tú tienes ahí una estructura. Esa estructura es estable y vas rellenando con datos. ¿Cuál es la otra estrategia? No tengo una estructura estable, tengo datos. Y lo que descubro es el otro lado. ¿Qué descubro? Oye, que a las 3 de la mañana delante de esta calle suele haber gente hablando. ¿Por qué es eso? Entonces, son los sistemas que se utilizan ahora para analizar lo social. Pero claro, cada cosa la tienes que usar. Usar Big Data para educación es muy raro. Pero si tú tienes el modelo neuropsicológico de la lectoescritura, entiendes perfectamente, tienes un instrumento con el que trabaja el estudiante, tú entiendes perfectamente que ese estudiante está teniendo un problema en la conciencia fonológica. De ahí tiras y tiene un problema en la memoria de trabajo. Su memoria de trabajo es muy pequeña. Entonces tienes que transformar todo el sistema de trabajo con él, basando en que su memoria de trabajo es muy pequeña. Entonces tienes este espacio, que puede ser ni bueno ni malo, él filtra con un tamaño muy pequeñito, entonces tú tienes que introducir la información con ese tamaño. Y con eso tú lo haces con ese sistema experto que se da cuenta de eso y hace eso. Ese sería el óptimo de personalización para ese estudiante. Si tú te vas a hacer Big Data y dices, el 99% de los alumnos aprenden con este libro, el no sé qué, pues claro, estás trabajando en el mejor de los mundos y haciendo un Big Data que no existe aún, podrías llegar y decir, anda, el modelo neuropsicológico de la lectoescritura, la conciencia fonémica de este estudiante, claro, es absurdo, porque si yo sé ya cómo es un brazo, no tengo que hacer Big Data para saber cómo es un brazo. A alguien se le ha roto, no me ponga a pensar por dónde se le ha roto, yo sé previamente cómo es. Claro, pero igual aquí lo que pasa un poco es que habiendo tanta... ¿Cómo decirlo? Opiniones y creencias. Sí, exacto. Habiendo como tanto, es como cómo sabes dónde elegir, qué es paja, qué es útil. Como padre te digo, ¿eh? Tú quieres educar a tu hijo y dices, vale, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es un buen sistema? ¿Cuál es un buen colegio? ¿Cómo elijo a dónde meto a mi hijo para que lo formen como cerebro y mente pensante? Yo te diría que es como si alguien me dice hace 150 años, ¿dónde llevo a esta persona que tiene un problema de presión arterial alta? ¿Tan atrasados estamos? Quizás más. Es decir, yo suelo contar... no he bebido mucha cerveza y estoy diciendo lo que no debo ya. Bueno, bebe más. Vale.
para decir más cosas que no debes. Vale, luego las borramos. Sí, sí. Hay un cuadro, uno de mis cuadros favoritos en el Museo del Prado, se llama El mal de la piedra. Vale. Y hay mucha gente que se ha entretenido en entender el cuadro, porque el cuadro es muy interesante. Y el cuadro, hay un señor, y tú sabes que los barberos eran los cirujanos entonces. Y como tenía dolor de cabeza, hay un barbero y hay otros personajes de la época que eran los que te ayudaban. Es decir, hay un sacerdote y una monja que te ayudaban, el barbero, el alcalde, el no sé qué. Hay una serie de personajes allí. Y el señor está y le han abierto la cabeza y le están sacando una piedra. Un amigo mío que dice que pronto igual publica un libro basado en el mal de la piedra, no creo que lo haga, siempre dice que lo que tenía el señor era presión arterial alta. Vale. Claro. ¿Y dónde tenía que ir ese señor a esta educación? Gracias, Marc. Mira si bebes espacio que yo voy por la segunda. Pues has hecho bien. ¿Dónde tenía que ir ese señor entonces? A ver, es un problema grande, es decir, es todo un sector que tenemos que transformar y nadie quiere oír malas noticias. Es decir, el oír malas noticias no. ¿Qué es lo que pasa ahora? A mí hace años me recomendaron una cosa que debía haber hecho. Es, mira, olvídate de esto que llevas. Nosotros llevamos 25 años, imagínate la locura. Y en los 15 primeros no quise que no nos conociera nadie. Y además monté en aislamientos. Luego, si quieres que hablamos de modelos de creatividad, hablo del modelo de creatividad en aislamiento. Vale, perfecto. O el de Alan Turing, etcétera. Y entonces me dijeron, mira, el sistema tiene que ser el siguiente. Lo que vosotros decís no lo entiende nadie. Vuestros productos son feos de narices. Y la única manera es, mira, olvídate de crear productos. Tú hazte monologuista. Digo, yo no sé qué quieres decir. Dice, sí, mira, tú coges un arquetipo. Digo, no, si lo de los arquetipos me lo sé, porque mi vertiente artística, cuando yo era pintor y todo eso, me mola mucho. Tú coges un arquetipo y puede ser el hombre que ha visto el futuro. O puede ser Yoda, porque si no, tu discurso, entonces tú hablas así, nadie entiende nada, y dedícate a escribir libros y contar historias. Y digo yo, ¿pero en serio? Dice, sí, mira, yo tengo un amigo que está en la mejor universidad del mundo y que ha decidido hacerse monologuista. Pero me hablas monologuista como diciendo que... Sí, pues no debo decir porque luego me pueden demandar. Pero no digas nombres ni nada. No, pero tú imagínate que yo me invento, digo, mira, he llegado al tope de lo que sé, necesito 20 años más para dar un pasito así de pequeño. Oye, y mi salida al mundo no es estar, porque ser científico es una de las cosas más duras que existen, yo no lo soy, pero a los que conozco, tú imagínate una hoja de cálculo de 10.000 ítems y la vas rellenando para identificar que lo que otro científico en Japón descubrió hace 7 años, tú lo replicas y puede ser que sea verdad. Y te pasas 5 años de tu vida haciendo eso. No, en vez de eso tú dices, no. Tú imagínate que yo voy a inventar que hay 27 inteligencias. Me da igual que me venga a la segunda mejor universidad del mundo y me demuestre que estoy diciendo una tontería. Da igual, porque en la edición siguiente del libro, en vez de 27, van a ser 32 inteligencias. Sumo la apuesta. Sumo la apuesta. Y, oye, ¿y cuánto se ha vendido el libro? Chico, que una conferencia mía son $100.000. Y mola un montón. Oye, y las chicas me empiezan a ver atractivo. Y claro, la ciencia es muy dura. Si eso lo haces en física, te la has cargado. Pero si eso lo haces en educación, pues chico, mola la cosa. Y entonces ya viene otro señor y dice, pues yo me invento el elemento. Uy, ya estoy metiendo la pata. Y dices tú, bueno, ¿cuál es el modelo neuropsicológico cognitivo en el que esto se basa? Además no necesitamos tanta complejidad si es más sencillo. No, hay una cosa que nos pasa, que es que cuando cruzamos lo que queremos con lo que podemos hacer, y dices tú, es que no es verdad. Es que el problema está en la voluntad, no en la motivación. Y luego, claro, en toda la estructura mental sólida que tú tienes, porque yo quería ser jugador de la NBA. Lo único que conseguí es, en Barcelona, jugar al baloncesto alguna vez que me partieran la cara muchas veces, porque soy bajito y lento. Pero escúchame, con esto que dices, que me viene algo a la mente que es... que lo veo muy, muy común en otros tipos de ámbitos, ¿vale? Que es... Porque es que me hablabas con lo que decías tú de la epistemología, ¿no? De que entras a un claustro de profesores, dices la palabra epistemología y la gente se tira las manos a la cabeza. En plan de esto... Que, no tiene nada que ver conmigo lo que me está diciendo este señor. Claro, entonces, esto lo veo como que hay ámbitos, por ejemplo, en el tema de motivación personal, en el tema de crecimiento, coaching, psicología, etcétera, ¿no? Como en los cuales
directamente incluso se rechazan verdades científicas probadas por el hecho de sustentar o mantener una idea que alguien ha creado, como tú dices, sobre sí mismo. O sea, sobre yo pienso que es esto, con lo cual inductivamente vamos a llevar todo lo que yo quiero que sea para que tenga sentido con lo que yo estoy planteando, ¿no? Eso es. Pero en la educación pasa lo mismo. O sea, la educación se ha convertido también un poco en esta parte. Es como hacer... A la educación es que se le ha echado todos los problemas de la sociedad, en realidad. Es decir, ¿tú crees que la directora de un colegio es responsable de que hayan estudiantes que en su casa hayan problemas sociales graves? Pues lo es. Es decir, ¿por qué lo es? Porque lo es, porque imagínate que el niño llega con... Estoy poniendo caso muy extremo, ¿eh? Llega un día y se pone a llorar y no sabes por qué. Y tienes que investigar por qué ese niño llora. Y tú no tienes ni autoridad. Es decir, a la escuela es que le han caído una serie de cosas que no nos damos cuenta. Y luego la educación es un error brutal pensar que se produce en la escuela. Tú imagínate que hay cosas que hay que desaprender. Es decir, la escuela tiene una función de aprender y de desaprender. Más importante incluso que a lo que yo me dedico, que son los procesos cognitivos. Y la sanidad, por ejemplo, tiene éxitos. Hace 10 años estaríamos aquí fumando tú y yo durante la entrevista, perfectamente. Cómo la sanidad se dio cuenta que era muy importante para la salud de las personas desaprender eso. Chico, y lo han hecho. A la escuela, ¿qué armas le das para que la gente desaprenda? Antes que comentábamos el racismo. Mi papá dice que estás equivocada, que los negros son sucios. Oye, ¿y qué armas le das a esa profesora? ¿Qué puede hacer ella? Bueno, puede plantearle, ¿no? Sí, llamar al padre, ¿no? Sí, podría claro, hacerlo. Sí, y el padre va a ir, ¿no? O el padre le va a mandar donde yo me sé. Vale, quiero decir, fácilmente. eso lo hemos cargado en la escuela. Y luego la educación es en toda la sociedad. Es decir, tú no puedes pensar que tú tienes al estudiante allí un ratito y que entonces fuera de casa pasa otra cosa y se desagrega. Es igual que yo lo entiendo porque se hace, no seguir los hitos y momentos de neurodesarrollo. En la legislación educativa, pues chico, nadie se lo plantea. Y alguna experiencia tengo en eso. Que los hitos y momentos de neurodesarrollo tienen que correlacionar. Y luego, ¿tú has oído alguna vez que una legislación educativa habla de lo que yo te comentaba antes? Un ejemplo tonto, pero la memoria de trabajo de los estudiantes. El acceso a ruta directa de la palabra. Antes hablábamos de Big Data, por ejemplo. Ahora el Big Data, y hay compañías que se van a hacer, bueno, millones y millones de dólares con el asunto, y de pesetas también, claro. Y tú dices, pero si es más sencillo, haz un cuadro de mandos educativo en el que analices de forma muy simple si yo he aplicado este método de lectura, qué pasa 8 años después, qué pasa 7 años después, y aplícalo desde los modelos neuropsicológicos y cognitivos. Eso tiene noción de verdad. ¿Por qué te vas a esos líos? Entonces tú dices, no, es que en la escuela bastante tienen con lo que tienen, en la escuela llega todo. Ahora ha habido un problema en la escuela, oye, y que tenía que seguir la escuela con el estudiante en su casa, y pues no lo sé, cómo iban a hacer algo así. Claro, pero por ejemplo, yo veo que haces mucho paralelismo cuando estamos hablando de educación con la sanidad, ¿no? Claro. ¿Por qué los pones tan como ejemplo uno del otro? Porque son posiblemente los últimos dos grandes sectores para el beneficio de la humanidad en el que ha habido convergencia científico-tecnológica. La sanidad hace 100 años se basaba en la escasez y empezaba a tener noción de verdad. Mira, ¿cómo en la escasez? Perdóname que te en la interrumpa. escasez, pues mira, yo por ejemplo recuerdo, como me contaba mi abuelo, cuando mi tío se puso enfermo, lo difícil que era conseguir penicilina. Y la penicilina era la única salvación. Y se basaba en la escasez. Porque el conocimiento científico estaba en manos de muy pocos y no con mala intención siquiera. Y habían sociedades que habían dado la espalda a la ciencia. Entonces en España supongo que había lo mejor, porque Ramón y Cajal posiblemente es el gran científico de la humanidad, el que cambia la humanidad, el que llega a la última frontera, que es el cerebro, y es el único que resiste después de tanto tiempo. Muchas de las cosas que él demostró siguen siendo válidas, que es increíble, ¿eh? Entonces, la medicina se basaba en la escasez
y escasez de médicos. Ujú. Pero es que la educación, yo sí que te cuento mi historia en los sistemas educativos por los que he pasado. Por favor. Y verás cómo es una historia de escasez. Claro, yo soy muy mayor, parezco muy joven y muy guapo, pero soy muy mayor. Y además, en mi casa fueron muy originales. Mi padre y mi madre, que están en el cielo, fueron increíblemente originales conmigo. Ujú. Y a los 2 años y medio, el médico de la familia decide que yo debía ir al colegio. Lo decide el médico de la familia, porque era como el consejero que se tenía antes, ese médico que te conocía, que eso es... Ahora la sanidad es mucho más eficiente, pero eso no lo tiene. Tú no tienes el mismo médico 40 años. No, claro. Antes era el médico de De toda la vida. Eso hay que sustituirlo y se está haciendo ya en sanidad y se está haciendo muy es casi bien. como la figura del cura, ¿no? Por un sistema de inteligencia artificial que te tenga toda la información, todos los datos, y antes de que la próstata te crezca, el sistema sepa que te va a crecer y debes cambiar la dieta. Eso está muy cerca en sanidad. Pues, como te decía, deciden que... Bueno, y entonces, claro, había un colegio que era maravilloso. Es decir, yo entré a los 2 años y medio allí y a los 5 años, pues ya lo tenía todo. También yo me prestaba y mi padre hablaba conmigo los domingos, porque el resto del tiempo estaba trabajando. Ujú. Y nada, yo a los 5 años, pues nada, leía, escribía, sabía matemáticas. ¿Sabes? No significa que eso sea bueno, ¿eh? Es decir, eso es como entonces se trabajaba. Vale. Además se trabajaba con libertad. Había compañeros míos que no lo hacían, yo lo hacía. Entonces, después de eso, mi padre toma la decisión que yo no iba a ir al cole tradicional porque tampoco habían coles. Es decir, Dime, ¿de qué año estamos hablando? pues yo nací en el 63, pues imagínate, a los 6 años, estamos en el 69. Sí, casi 70, sí. No habían coles para todo el mundo. Es decir, eso es una cosa que no se entiende. A veces en España se habla de que llevamos un retraso en la educación y yo pienso, joder, el esfuerzo que se ha hecho es brutal. Y entonces no habían coles para todo el mundo, coles públicos debía haber alguno, no para toda la población, pero textual. Y habían luego los colegios de las congregaciones religiosas, que eran extremadamente buenos porque trabajaban desde la educación y desde los procesos. Extremadamente buenos. Sin evidencia científica, ellos sabían que había una parte educativa y la basaban en unos valores que ellos te decían. Puede estar uno más o menos de acuerdo, pero te daban unos valores. A partir de ahí tú podías crecer. Podías incluso negar esos valores. Hoy en día es que si no te dan ninguno, no puedes ni crecer. No está la posibilidad de rebelión tampoco. No, tampoco, no tienes ninguno. No tienes valores, no tienes nada. Pues tú, pues, no sé, pasas las horas en Internet. Y luego tenían los procesos. Entonces, esos colegios existían, pero a mi padre no sé por qué no le caían bien. Y entonces me dijo, tú no vas a ser tan tonto como tus primos. Esa es la frase. Esa es la frase. Que me lo dijo muy seriamente. Yo había cumplido 6 años, me sienta y me dice eso. Entonces tú vas a seguir otro camino muy difícil, muy arriesgado, pero vamos a seguir ese camino. Y entonces habían unas entidades intermedias. Estaban los colegios públicos, había alguno, los colegios religiosos, que eran buenísimos. Yo me moría por ir a un colegio religioso, de los que iban mis primos. Preciosos, con un patio inmenso. Y entonces existían las academias, que eran unas entidades en las que había un señor, una señora, los niños iban allí y pasaban el día y estaban reconocidas y todo. Y entonces ibas allí y tal. Y entonces un amigo de mi padre, que por circunstancias lo habían echado de la universidad, tenía una academia. Y entonces yo llegué allí el primer día, me sientan con los niños y nos hablan de las salinas. Joder, yo hice una redacción sobre las salinas de Torrevieja, no sé qué. Y entonces vino el señor y dijo, bueno, tenía razón tu padre. Y entonces yo iba con él, me sentaba en su mesa, decía, hoy vamos a hablar de Aristóteles. Y hablábamos de Aristóteles. Y yo decía, ¿ese señor quién es? Y entonces hablábamos, y luego, hoy nos vamos a ir al cine. Y nos íbamos al cine. Y vamos a ver unas películas juntos. Y nos veníamos a Alicante al cine y veíamos una película y luego la comentábamos. Imagínate un niño de 6 años con un señor de 60 de la mano. Y ese fue mi segundo estadio en la educación. Cuando mi padre ya vio que yo más o menos intelectualmente funcionaba, entonces me llevó al peor colegio que tú te puedas imaginar. ¿Pero eso qué quiere decir? Del entorno social y cultural. Para mí yo creo que ha sido una bendición, pero imagínate un colegio en el que alguien salía del reformatorio y lo llevaban allí. Vale. Da igual la edad que tuviese. Sí. Y en el que
Tú imagínate que alguien, por ejemplo, entonces eso hoy en la España de hoy en día no existe, pero imagínate que tú vivías en un carro y 6 meses al año el carro paraba en la ciudad en la que yo vivía, en el lecho del río, y ibas al colegio. Vale. Entonces yo tenía libertad absoluta para ir a casa a comer o no, llevar amigos o no, y yo me iba al cole. Te estoy hablando de cuarto de primaria, pues 9 años. Sí, claro. Y entonces yo llegué a ese cole, tenía compañeros de 14 que habían salido del reformatorio, estaban conmigo, porque entonces no era por edades, era por cursos. Vale. Y tenía compañeros. Entonces yo, de casa no me dejaban salir, no me dejaban jugar con los compañeros, solo en verano. En verano nos íbamos a la casa, a la playa, yo podía estar, pero yo el resto tenía que estar en mi casa. Yo leía, estudiaba, hacía mis cosas. Y claro, ahí me daban libertad. Entonces me hice muy amigo de alguien que ahí empecé a descubrir lo que sé ahora, que es gran parte de lo que yo te digo de la felicidad. Y entonces vivían en un carro y yo podía ir a comer a su casa y él podía venir a la mía. Entonces yo me iba a comer a su casa, su abuela en el suelo había hecho la comida con un cacharro y yo me sentaba con él. Y ahí descubrí algo que tardé muchos años en entender qué era. Su abuelo se sentaba y había un riachuelo que pasaba. Y decía, escucha. Entonces nos sentábamos allí los tres a escuchar cómo pasaba el agua. Claro, yo no lo había entendido nunca. Y decía, qué día más bonito hace. Qué bendición. Y mirábamos el cielo. Yo no había mirado el cielo, porque en mi casa era estudiar, correr, tal. Y nos sentábamos allí. Y luego traía a su abuela un poquito de comida allí sentados en una piedra, nos la comíamos y decía yo, esto está muy bien. Claro, ¿qué problema tenían estas personas? Que no sabían leer. Entonces, incluso recuerdo cuando les llegó del ayuntamiento para darles una casa durante un tiempo y tal, leyeron aquello y dijeron, esto no es para nosotros. Claro, pero yo no sé si lo dijeron conscientemente o no, porque no entendían nada. Y entonces, claro, cuando tú no tienes los procesos cognitivos adecuados, es como sacar dinero de un cajero para personas mayores. Que en esta época que hemos pasado, yo he tenido que ayudar a personas mayores a sacar dinero de un cajero porque se ponían a llorar. Es decir, no sé sacar dinero del cajero y no me atiende en la sucursal. Entonces, claro, ahí vi la otra parte, que es lo que yo te digo. Alcanzar estados de bienestar, que eso la ciencia lo ha demostrado afortunadamente, de forma muy rápida, a pesar de las circunstancias. Yo estaba allí, pero chico, tenías un trocito para comer, comías aquello, pasaba el río y estabas presente en aquello. Y esa fue mi siguiente etapa educativa. Ahí fue maravilloso para mí, ¿qué quieres que te diga? Luego ese cole se puso de moda y la gente de más poder socioeconómico y cultural, sobre todo las niñas, las querían llevar al cole. Estábamos separados los niños y las niñas, las querían llevar allí porque el cole empezó a ser famoso por su método creativo y no sé qué. Es decir, no teníamos asignaturas, sino que trabajábamos 2 días por semana de una manera. Tu teléfono está sonando, me parece. ¿Es el mío o el tuyo? El mío no es. Pues tienes razón, pero ya se apaga. Ya está. Estaba Vale. apagado, creía yo, pero bueno. Más bonito queda esto. Entonces, como te digo, empezaron a venir. Yo recuerdo que era increíble. Personas que yo conocía del verano, de ir a la playa, empezaron a traer a sus hijas allí. Y yo alucinaba. Y es porque se puso de moda. Ya te digo, teníamos un método modernísimo. Hoy en día sería un colegio de estos que se visita y sale en la tele. Durante 2 días por semana nos daban conferencias los profesores. Durante esa semana, miércoles, jueves y viernes, nosotros trabajábamos en clases distintas según nuestros intereses. Luego nos revisaban qué habíamos hecho y trabajábamos lunes y martes en lo que se nos había olvidado hacer. Y luego los otros 3 días hacíamos presentaciones, teníamos que presentar conferencias, etcétera. Y teníamos que explicar lo que habíamos aprendido. Bueno, algunos no sabían leer y escribir, con lo que no habían aprendido nada, pero aquello teóricamente molaba un montón. Y luego era obligatorio una vez por semana dar una conferencia para los padres. Por supuesto, se convirtió en voluntario y todas las daba yo. Vale. que era ya eras monologuista casi. Ya era monologuista. Sí, recuerdo una vez que la tenía que hacer mi amigo el que te digo yo, que el pobre estaba nervioso, se puso a sudar, no podía dar la conferencia. Y digo yo, ¿y de qué es tu conferencia? Y dice, de la astrología. Que mi tía no sé qué dice que esto es muy, muy bueno.
Digo, pero tú no vas a ser capaz de dar la conferencia. No, es que no puedo, no sé qué. Digo, pues hacemos una cosa, la damos juntos. Yo hago de que no creo en la astrología y tú me convences. Oye, y fue Hostia, genial, qué bueno ¿eh? Sí, pero casi me convence. Pues que este tipo de educación, sé que ahora me vas a tirar una piedra a la cabeza. No. Pero me parece cercana a otros tipos de educación actual, como podría ser la Waldorf, o como podría ser Montessori, o como podría ser de este rollo. Bueno, esto lo cortamos luego. A ver. Estamos hablando de los años 70, Claro. sin evidencia científica. Sí. Y las dos escuelas que tú has dicho, yo pido disculpas por mi opinión. ¿Por qué tienes que pedir disculpas por tu opinión? Hombre, porque voy a decir que bueno, el otro día vino una chica a pedirme consejos sobre su futuro educativo y tal. Eso nos pasa mucho. Yo le digo, pero no es el sitio, ¿no? Me dijo que iba a hacer un máster en una de estas escuelas y no sé qué. Y yo le pedí, por favor, que reflexionara durante unos meses. A ver, Es como si un colega te dice, voy a hacerme seminarista, por favor. Oye, no me digas Piénsatelo. eso, que yo no le diría a alguien que se va a hacer seminarista que es un mal camino, le diría que es un gran camino. Pues yo le diría, pénsatelo. Bueno, luego hablamos un poquito Vale, de eso. luego Si hablamos quieres, de esto. después de la comida hacemos una segunda parte. A ver. Porque no hemos hablado de la maravilla que es el cerebro religioso Vale. y lo bueno que es para el ser humano. Bueno, lo hablamos después de esto, no hace falta que sea después a la hora de comer. Háblame primero de la Waldorf, por Vale. favor. Hay abogados, supongo, ¿no? Hay abogados, sí, seguro. Vale, bien. ¿Tú sabes quién es Madame Blavatsky? ¿Quién era Madame Blavatsky? Es la fundadora, ¿no? No, Madame Blavatsky era una señora que hablaba con los espíritus en París. Ah, vale, pues entonces no. En París había un momento en el que estábamos entre la ciencia, digo estábamos porque uno de mis abuelos siempre me decía, tú tienes que vivir en París y mi sueño es ese, y él se carteaba con gente, era agricultor, imagínate, bueno, agricultor con 200 personas a su cargo, si no el pobre se hubiera ido a París, y él, su trabajo, según me contaban, era, él se iba, organizaba el trabajo, organizaba la estructura, y conforme podía, se ponía a leer en francés, y quería ser astrónomo. Entonces, en París existía eso y todo lo contrario. Entonces, Madame Blavatsky hablaba con los espíritus. Luego te regalaré un par de libros. Por favor. Y uno es sobre esa época de París. Y sobre la creatividad, que tenemos que dejar un ratito para la creatividad. Vamos a ir a ello, sí. Y entonces, imagínate que la Madame Blavatsky hablaba con los espíritus y era muy lista. Y tenía un discípulo. Y ese discípulo, bueno, se acabó el negocio, la Madame Blavatsky, y entonces se fue a Alemania. Y entonces en Alemania había un señor millonario que tenía fábricas y tenía mal de conciencia, que no es mal de conciencia. Hoy en día verás que todos los millonarios en su última época hacen lo mejor que existe para el cerebro. Trabajar por los demás sin recibir nada a cambio. Eso para el cerebro te recomiendo. Altruismo. Es de puta madre. Es el altruismo, ¿no? No, es que el cerebro está diseñado para ahí, porque procedemos, si tuviéramos tiempo para hablar de eso, procedemos de comunidades en las que el cerebro se realimentaba de que tú has ayudado, has salvado la vida a tus compañeros matando un ciervo y trayéndolo. En vez de comértelo tú, te lo has traído y se lo has dado a los demás. Vale. Entonces este señor, discípulo de la señora Blavatsky, se va a Alemania. Y había un gran empresario, y ese gran empresario, pues le sabía mal que los hijos de sus trabajadores no supieran leer y escribir. Y entonces este dijo, aquí hay un negocio. ¿Sabes que Waldorf es el nombre de un empresario alemán? Vale. Vale, pues ya está. Que era este discípulo de Madame Blavatsky. No diré yo eso porque me pueden demandar. Pudiera ser que esta tuviera persona alguna relación. Quizás que tuviera alguna relación con perfecto. esto. Pero Waldorf es el nombre de un empresario alemán, es decir, unas escuelas que fundó un empresario alemán que quería que los hijos de sus trabajadores aprendieran a leer y a escribir. Pues que estás hablando como si esta gente fuera la cienciología, que digas lo que digas te van a arruinar a demandas. Yo lo que no quiero es que yo ser visto como alguien... a ver, que la gente que trabaja en Waldorf... lo hace desde su corazón. Seguro. Y desde su mejor versión. Aquí ¿Seguro? cerca hay un colegio Waldorf y tú hablas con las personas y no puedes razonar. ¿Por qué? Cerebro mágico, cerebro religioso social y cerebro analítico. El analítico consume mucha energía. Es el cerebro que nos ha traído la ciencia, la noción de verdad.
tú no puedes, es decir, el plano de discusión es muy difícil. No sé si te gusta el fútbol, el baloncesto o alguna cosa de esas. Me genera interés, pero tampoco me flipa. Bueno, pues imagínate que tú, como eres de Valencia, eres del Valencia o eres del Barcelona, ¿no? Y yo soy del Real Madrid. Oye, qué bien nos lo podemos pasar discutiendo aquí un rato, claro, desde el cerebro mágico. Claro. O desde el cerebro social religioso tú dices, España es la mejor. Yo digo, en trasplantes sí, en lo demás no lo sé. En emprendimiento tiene un éxito del 3%. No le digáis a la gente que sea emprendedora, a no ser que esté muy preparada para el fracaso. En Finlandia tiene el 60%, por ejemplo. Vale. Joder, una diferencia abismal. Abismal. Si es que esas realidades, como no se cuentan. Vale. Y luego tienes el otro nivel, el cerebro analítico. Claro, todo el discurso que te he dado es desde el cerebro analítico. Igual Madame Blavatsky tenía razón. Uh-huh. Entonces, igual, ¿cómo vas a unas personas? Y luego también hay un problema en educación. Como los resultados en la escuela Waldorf no son peores que los de cualquier escuela desde el punto de vista de percepción, atención, memoria, velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta, conciencia fonológica, resolución de problemas aritméticos. Es parecido, pues no pasa nada. Entonces, claro, es muy complejo hacer eso. Y en el caso de la otra persona es encomiable que una médico italiana de hace muchos años decidiera que iba a mejorar la educación. Está muy bien. Yo alucino. ¿Pero alucinas por qué? Porque tú imagínate que tú me dijeras que esa médico seguía un tratamiento hace 100 años, imagínate, y que ahora tú estás enfermo y corres peligro de muerte y te van a aplicar ese tratamiento. Uh-huh. No sé si te dejarías, ¿eh? Desde tu cerebro mágico tendría que ser muy mágico. Siempre tengo la pierna hinchada, tengo unas sanguijuelas de puta madre. Hay unas sanguijuelas que la doctora no sé qué hace 150. Es igual que en educación, tú hables con quien hables, con la mejor intención. Después de 15 minutos hablando, si es alguien que han traído para solucionar la educación y tiene un cargo político importante, tiene un asesor que le ha hablado de Vygotsky. Uh-huh. Siempre sale el señor Vygotsky. Vygotsky era un genio de la psicología que murió muy joven, creo recordar que antes de los 30 o por ahí, que vivía y creo que no había electricidad aún. Uh-huh. Evidencia científica no podía tener ninguna porque él era un genio de la psicología, de la subjetividad y imaginaba cosas. Y entonces veía, por ejemplo, cómo un maestro y un aprendiz, el proceso en el que se hacía carpintero. Uh-huh. Y entonces él de ahí sacaba cosas y es un genio de la psicología. Pero chico, yo no me dejaría operar por Vygotsky. Es decir, jolín, llevamos mucho curro para el asunto. Entonces, uh-huh, un poco resumiendo, está las partes más altas en las que ya te pones muy nervioso, llevas todos los años. Y chico, no eres una estrella del rock and roll y te haces una estrella del rock and roll. Te haces un monologuista de los buenos y cuentas, yo de joven iba a un colegio y en ese colegio yo tenía un problema físico y vino alguien y descubrió lo inteligente que yo era y yo no me lo creí. Y entonces dediqué mi tiempo a ver cómo esa inteligencia yo la podía. Y entonces vi que era un cruce entre lo que quiero hacer y lo que no. Oye, te haces un monólogo. El elemento. Pero ¿quién no va a querer seguir a ese señor? Si son buenas noticias, ¿cómo le vas a decir a un padre? No. Necesita 1.500 horas de trabajo personalizado para alcanzar un buen proceso cognitivo. Y además le voy a dar una mala noticia. La inteligencia límite de este estudiante está por aquí. Hay que trabajar especialmente. No, eso no lo quiere saber nadie. Todos van a ser Picasso o Steve Jobs. Tú, si quieres montar un cole y ganar pasta, Picasso y Steve Jobs, todos van a ser esos dos. Venga, pero pregunta algo. Pero no es un poco contraproducente hacer esto, o sea, prometer estas movidas, porque tú no sabes. O sea, es lo que dices, si no tienes una forma de monitorizar el aprendizaje en los diferentes niveles, ¿no?, de aprendizaje o de conocimiento de una persona. ¿Cómo? De neurodesarrollo. Vale, perdona. No, perdona, no. Si es... Vale, pero si no tienes... por tocar las narices. Si no tienes la capacidad de poder medir a tiempo real cómo esta persona va evolucionando, ¿cómo puedes prometer que el resultado va a ser este? Porque eso no es importante. Lo importante es la emoción. Ahora te voy a hacer de otro muy famoso español que ha venido de Estados Unidos y no sé qué es lo que pretende, pero... Porque lo importante es la emoción. La emoción es lo fundamental en la educación. Vale. Pero esto no me lo dices desde ti, me lo dices con otra voz. No, este es un señor que ha venido a España, oye, que todo el mundo lo admira, que todo el mundo considera que es una maravilla, que querían que yo hiciera un debate con él y dije, no se me ocurriría nunca porque él siempre tiene razón, porque para debatir con él, ¿cómo lo hace?
como es muy inteligente y supongo que conoce mejor que yo todo esto, porque era catedrático de fisiología en Estados Unidos. O sea, vas a decir todos los datos de la persona sin decir a la persona, ¿no? No, es que no me acuerdo de su nombre. Vale. Además, en otra rama en el que él trabaja, yo leo sus trabajos. Vale. Es decir, él tiene una doble vertiente, esta persona en concreto. Yo la admiro mucho en ciertos trabajos que escribe, pero tiene la pulsión, como todos tenemos, de ser un monologuista. Vale. Como ves, los admiramos un montón. Sí, no, veo que no. Vale, pero entonces es eso, es lo que te digo. ¿Por qué puedes prometer algo que no sabes? Nadie promete nada. Pero parece ser, ¿no? O sea, es como... más allá de eso, ¿es nocivo ese tipo de educaciones alternativas? ¿Es mejor que la educación reglada? ¿Es peor? ¿Es nocivo? ¿Agrega? Para mí son lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y llevar a tu hijo al colegio público que llevarlo a una escuela Montessori o Waldorf. A ver, esta pregunta puede ser opinión o creencia. Me preguntas a mí, yo no contestaré por opinión y creencia. Simplemente habría que analizar la correlación que existe entre entorno social y cultural y resultado académico. Vale. Si tus hijos van a un cole como el que yo iba, en el que tus compañeros, sus padres no saben leer y escribir, etcétera. Fíjate, una vez me divertí mucho con una persona con la mejor intención. La pusieron en un cargo muy importante en una comunidad autónoma a mejorar la educación. Él había mejorado otras áreas mucho y entonces lo pusieron ahí en ese cargo. Y me dice, mira, llevo 2 semanas estudiando, quería hablar contigo, que me han dicho que eres el más raro de esto, yo voy por los extremos. Digo yo, ¿y cómo nos ha conocido? Y dice, es que yo tengo mis fuentes. Y me dice, mira, después de estudiar muy bien el PISA, he llegado a la conclusión que cuantos más libros hay en una casa, mejores resultados académicos tienen los estudiantes. Con lo que he creado este paquetito de libros que voy a enviar a los estudiantes. Y digo yo, tú sabes que correlación no es causalidad. Ya estamos que me habían dicho que no te voy a entender nada y lo voy a entender 3 años después. Digo, pues mira, yo te lo explico. A ver, cada vez que Nicolas Cage estrena más de 3 películas en un año, los ahogamientos en piscina en Estados Unidos suben mucho. Y yo lo entiendo porque es durísimo. Es decir, ver a Nicolas Cage intentando hacer de actor serio es muy duro. Y claro, la gente en la piscina pues ha perdido reflejos y se ahoga. ¿Es la causa? Yo estoy convencido que sí. Igual que tú sabrás que las cigüeñas traen a los niños. Hombre. Tú lo sabes, ¿no? Desde luego. ¿Y sabes por qué sabes eso? Porque cuando empezó la industrialización, en las zonas en las que había muchas chimeneas, las cigüeñas iban allí por el calor. La cuestión estaba que en el campo pues hacía mucho frío, se sobrevivía menos, la población fue siendo más anciana. Entonces, donde había una chimenea, había una... Cigüeña. ¿Y qué pasaba? Había niños. ¿Y quién los había traído? La cigüeña. La cigüeña. Pues el que tú envías libros a casa de los estudiantes es como si creyeras que las cigüeñas ha traído al niño. Claro. Dice, ¿y es malo? Digo, no, es buenísimo. Si a mí me encanta, tío, que tú vayas a mandar 10 libritos así de finos a casa de esos niños. No creo que los lea nadie, pero imagínate que los lee solo uno. Ya eso. Ya sabes. Dice, es que tus soluciones son muy complicadas. Y digo, no, si yo no tengo ninguna. Dice, no, es que me lo han dicho. Digo, pues yo no tengo ninguna solución. Pero igual quizás es esto, algo que hablamos mucho con Marc, a la hora de tomar decisiones, es el sesgo que cada persona tiene a la hora de poder decidir algo. Es el sesgo que es esto, es el buscar lo que a mí me gustaría que claro, fuera. pero el cerebro analítico no te permitiría hacer eso. Uh-huh. Ya, pero la cuestión es... Es cuando aplicas el cerebro, a ver si te lo sabes ya, mágico. Sí. ¿Qué? El científico social. ¿No has dicho religioso? ¿Religioso social? Sí, pero yo te pongo trampas a ver si estás atento. Vale. Eso en mi época que yo quise entender cómo es la interacción con un estudiante, lo hacía mucho, ya los estudiantes lo hacían muy bien al final. Entonces, eso te sube la atención sostenida. Y el analítico. Entonces, si quiero construir algo con noción de verdad, tengo que usar el analítico. Entonces, yo, si me voy con personas de estas escuelas que tú dices, me lo paso muy bien. Claro, pero también pasa, pero no discuto. Pero lo que pasa muchas veces es que no pasa que igual se habla desde un cerebro para intentar engañar al otro. Por supuesto, vale. y no conscientemente. No conscientemente incluso. Claro, claro. Si yo he conocido a las personas con la mejor intención y con las barbaridades más grandes. Y en educación, es que como no se ve que el paciente se muere, pues no pasa nada. Claro. Puedes seguir. Y citas a Vygotsky. Oye, y citas a Vygotsky, te quedas más pancho que yo que sé. O una época que un conjunto de profesores empezó a decir
que aplicar nuestro laboratorio de lectoescritura podía dejar ciegos a los niños. Oye, y tuve problemas, y padres delante de mi casa diciendo que les explicara que no iban a quedarse ciegos y cosas de esa. O que era malo que un estudiante de 5 años hiciera la evaluación diagnóstica de la competencia matemática básica, porque eso le iba a frustrar en el no sé qué. Y, bueno, claro, es mucho mejor. A ver, si es lógico. Uh-huh. Yo tiendo a tener la presión arterial alta. La bajo con meditación. Bebo cerveza. ¿Qué me dicen mis médicos? A ver, contigo es muy difícil todo. Vale. Pero yo no bebería alcohol todos los días. Yo, bueno, pero yo lo sé, pero ¿cuánto alcohol crees tú que yo no debo beber? Dice, déjalo. Ahora, si quieres que yo te hable bien, pues tienes que hacer esto y esto. Entonces, claro, el equilibrio entre los cerebros es fundamental. Uh-huh. Pero el no ser consciente de tus cerebros, bueno, ya te digo, hay personas que son eminentísimas y luego son capaces de decir unas cosas que uno se sorprende. A lo mejor están pensadas y diseñadas. Otra cosa que te iba a preguntar al respecto de la educación era con algo que pasa mucho últimamente, los últimos años en las clases, que es que hay muchos niños con TDA. Y no sé hasta qué punto... seguro que hay casos, de que tiene una base, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el TDA es el nuevo celíaco, ¿no? Que hay mucha gente que sí que diagnósticamente cumple con esto y hay otra gente que se autodiagnostica o que simplemente a la mínima ese es el problema. Tienes una pastilla, tienes una solución. Ojalá. Es decir, yo el otro día precisamente también discutía con alguien que decía, no, es que... como tú te estás recuperando, es como hay que recuperarse. Y digo, no, ojalá hubiera un estándar médico uh-huh. para recuperarse. A ver... TDA siendo un trastorno de déficit de atención, para decirlo vale, así. Sí. ¿Por qué te ríes? Porque no debo contestar a esto. A ver, lo que Vamos a tener 5 minutos de entrevista al final. 5, cortando todo lo que no puedes hablar. Lo que hay mucho en la escuela, muchísimo, es alta capacidad. Uh-huh. Y han tardado mucho tiempo los padres en darse cuenta el problema inmenso es que un estudiante sea de alta capacidad. Mucho tiempo. Pero hubo una época, ya te digo, yo tengo mucha relación con personas que dirigen colegios normales y corrientes, y en el que yo no trabajo para que la cosa sea feliz. Nuestros instrumentos educativos profesionales no se distribuyen allí, porque no. Y todo eso. Entonces, durante una época, todos los padres querían que su hijo fuera de alta capacidad. Y yo lo entendía, Nosotros teníamos un centro clínico y los padres venían a que arregláramos la forma de que el estudiante fuera de alta capacidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al estudiante, al padre le habías transmitido que le ponían aquí. Tú sabes que en Egipto le ponían aquí un sello de oro a alguien y ya podía entrar a comer y hacer lo que quisiera donde quisiera. Entonces, como era de alta capacidad, cuando alta capacidad es un problemón inmenso. Porque cuando eres de alta capacidad tiendes a irte a tu cerebro analítico uh-huh. y no utilizar tu cerebro social, religioso y tu cerebro mágico. Y te lo digo por mí. Cuando yo tenía que hacer la comunión no la disfruté nada, porque tenía unas charlas sobre religión con el padre que decidió que mi preparación era parte, uh-huh. porque delante de los chavales no podía ser. Pero claro, cuando empezó a consagrar, yo recuerdo eso, es decir, ser de alta capacidad es un problemón, No disfrutas de tus otros cerebros. Uno se hipertrofia y los otros no funcionan. Y yo no disfrutaba de mi cerebro mágico a los 8 años, para nada, ni de mi cerebro social religioso. Yo me estudiaba y decía, bueno, los romanos decían que no se podía hacer esto y estos dicen que no se puede hacer esto. La legislación es una estupidez y la siguiente que venga será una estupidez. Uh-huh. Cosa que está muy mal porque tú vives en una sociedad que más te vale que todos vayamos por la izquierda o por la derecha cuando conducimos. Entonces, sí. Ese es un problema y te lo he derivado para no contestarte lo del TDAH. No, te veo. Entonces, lo que yo te estaba diciendo, que no es un problema de eso, sino que, a ver, ¿cómo trabajarías? La propuesta de escuela que hago yo es cuando un estudiante tiene 2 años y medio, empieza a trabajar con una aplicación y empezamos a medir su atención, su percepción, etcétera. Y así tuviéramos un instrumento educativo profesional, hardware, que tuviera una cámara de rango
y pudiera identificar tus movimientos oculomotores y cardiovasculares, por ejemplo, tú ahora tienes la atención muy alta, estás un poco nervioso porque vamos fuera de tiempo, etcétera. Eso lo veo en los movimientos oculomotores y de tu cara. Ajá. Imagínate una aplicación que pudiera entender qué le sucede a esa persona. Así que si tuviéramos eso no estaríamos hablando de algo. Y hay un cruce además, y por eso me reía, nosotros lo intentamos con la administración anterior, entre sanidad y educación. Ese cruce es fundamental. Los colegios tienen que también tener un ámbito sanitario, porque ahí cruzamos una línea muy compleja. Pero lo que te decía de la alta capacidad es eso, no disfrutas de otras partes de tu cerebro que tienes que disfrutar, que tienes que utilizar, y a lo mejor te niegas cosas, como tú decías antes de los seminaristas, y te las niegas por entorno. Ahora está muy mal vista la religión, antes estaba muy bien vista. Hace 50 años igual alguien que me entrevistara me hubiera dicho, y hay que creer en Dios y no sé qué. Y ahora, vamos, si tú dices yo creo en Dios, te baja la audiencia. Pero ese es el cerebro social religioso, que como antes estaba muy bien, ahora está muy mal y todo eso. Entonces, eso. El cerebro mágico no es para tomar ciertas decisiones, y el cerebro analítico, como te decía, es fundamental que lo tengamos, porque si no, somos esclavos de los charlatanes, de los no sé qué. Pero bueno, no sé si me he perdido en lo que quería contestar, lo que no quería contestarte. No sé si, bueno, ha sido, ya que no quieres, no voy a incidir o insistir, sino que quiero pasar, antes de que se nos olvide, del tema de la creatividad. Vale. Esto para mí es, o la pregunta de forma más sencilla formulada sería, ¿cómo alguien nace creativo o se hace creativo? ¿No? O sea, esto es algo como que es intrínseco en ti porque tienes un gen que te hace ser John Lennon. O tú puedes coger a tu hijo de un mes y hacerlo. O es tibio, ¿no? Claro. O pillas y dices, tengo este niño que acaba de nacer y lo voy a hacer John Lennon. Mira, eso se puede. Hace 100 años te voy a regalar un librito. Vale. Se llama La invención matemática. Es de mi matemático favorito, Henri Poincaré. Lo enseño aquí, para que la pueda ver. Una edición preciosa que se ha hecho en España. Espero que la editorial me agradezca los 200 o 300 ejemplares que he vendido. Vale. Que bueno, que he comprado y he regalado en conferencias, con lo que sé que habré vendido más de 200, más los 200 que he comprado yo. Bien, científico le pasa lo siguiente. Él estaba trabajando en, no meteremos líos, a ecuaciones fuchsianas, en algo, y estamos en París, el momento en el que estaban ese equilibrio entre magia y ciencia, porque no se tenían los conocimientos. Y entonces él no conseguía solventar algo. ¿Qué hacía este científico? Trabajaba 17 horas al día, sus procesos cognitivos específicos de la matemática eran brutales, lo que tú y yo no nos cabía en la cabeza, él lo veía completo y quería resolver esto. Este científico es la persona que más veces ha estado nominada al premio Nobel nunca en la historia, pero no lo ganó nunca. Entonces, este científico no conseguía resolver una cosa. Él trabajaba 17, 18 horas al día en su mesa de trabajo, había dedicado su vida al lenguaje matemático, escribió una novela también, bastante mala, al lenguaje matemático. Entonces, él no conseguía resolver eso. No lo conseguía. Y decide que lo deja. Se levanta y coge y se va. Lo que más le gustaba era la arqueología. Y se va a la arqueología. Y está, se dice, bajando por una escalerita, tal, y le viene la solución. ¿Y qué crees que reaccionó él? Se mosqueó un huevo. ¿Por qué? Porque no hizo la solución trabajando en su libreta. Y se negaba a que fueran las musas de los cojones que le habían venido. Oye, y dedicó tiempo a entender lo que había pasado. Y sentó las bases, que no se han mejorado mucho, de lo que es la creatividad. Y entonces entendió que tenemos un procesamiento consciente y uno inconsciente. El procesamiento inconsciente es mucho más grande que el consciente. Imagínate que tú ahora... ¿Quieres tu otra que está yendo marca por...? Pues si me da un poquito... Marc, 2. Tú imagínate que tú tuvieras que estar ahora conscientemente de estar respirando, estás apretando las manos porque vamos fuera de tiempo. No, tranquilo, con el tiempo estamos bien. Tienes un poquito el cuello torcido, sí. Tus hombros se están acercando a las orejas, es decir, estás procesando mucho.
Entonces, qué cabrón, me siento ahora analizadísimo. Hay un filtro que hace que tú solo recibas una parte de eso. Porque si no, sería imposible que lo manejáramos. Es como manejar un coche, tú vas al volante y si es automático ni el cambio, y el coche está haciendo miles de cosas. Entonces él entendió que hay un procesamiento consciente y uno inconsciente. Y el inconsciente es muy potente. Entonces, la siguiente parte de su análisis es, si yo quiero ser creativo, ¿qué tengo que hacer? Si quiero ser creativo en matemáticas, ¿qué tengo que hacer? Pues mis procesos cognitivos específicos de las matemáticas tienen que ser maravillosos. Porque el cerebro hace algo. Tú cuando aprendiste a conducir, al principio ponías toda tu alma en conducir y no conseguías dominar el coche. Oye, y ahora hablas por teléfono, no sé qué. Has conseguido llevar eso al procesamiento inconsciente. Tu cerebro ha creado una red y resuelve fácilmente. Entonces tú lo que haces es, generas un problema que quieres solucionar, se lo das a tu procesamiento inconsciente y tu procesamiento inconsciente te va contestando. A veces te contesta cuando te levantas. Dalí, por ejemplo, yo he estudiado la creatividad mucho y aún no me atrevo, pero Dalí, por ejemplo, ¿sabes cómo era creativo? Cogía una bolita de acero, se la ponía en la mano, o una cucharilla de café, y cerraba los ojos. Y cuando se le caía la bola, volvía. ¿Por qué? Porque estaba intentando conectar el procesamiento inconsciente con el consciente. Y era un entrenamiento que a él le enseñaron a hacer. Gracias, Mari. Y entonces le consiguieron entrenar a hacer, él conoció y dijo, ya no tengo que ser Velázquez, ya puedo ser Dalí. Y conseguía eso. Entonces es procesamiento inconsciente y consciente. ¿El inconsciente cómo funciona? Como tú no hayas aprendido a leer, es difícil que seas un buen matemático. Pero no es como que yo soy de letras o soy de números. Pues no, es la red neuronal que se ha construido en ti. Vale. E incluso hay 3 elementos en una persona. Uno es la inteligencia, es desde un punto de vista, hay otros puntos de vista. Uno es la inteligencia es limitada, es limitada y más vale que la desarrollemos en nuestro potencial máximo. Pero suele ser operativa. Luego tienes la personalidad, que como decía incluye la voluntad, y luego el comportamiento que tengas. Entonces, para ser creativo, puedes hacerlo de varias maneras distintas, con un comportamiento absurdo y dedicado todo el tiempo al procesamiento inconsciente, o con un comportamiento como este gran matemático que se sentaba 14 horas al día y trabajaba con ello, y cuando paseaba eso. Por eso en la portada del libro, ¿qué ves en la portada del libro? ¿Ves un matemático sentado en su mesa? No, veo un hombre con sombrero caminando hacia el mar, en la playa. En la playa. ¿Por qué? Porque después de entender esto, decidió trabajar 8 horas y pasear 5. ¿Sabes quién hacía esto? ¿Y quién conocía este libro? ¿Quién crees tú que es el creativo más grande del siglo XX? El que ha revolucionado la música, el cine y la informática. Hostia, bueno, no sé. Steve Jobs. Steve Jobs. Claro. ¿La música y el cine? Claro, la música creó el sistema de distribución de música que ha hecho que un autor en su casa crea algo y no pasa por una editorial. Me da las de iTunes. Claro, vale. Eso lo creó él. Y la informática es evidente que es el último gran creativo del siglo XX. Luego ya han venido otras compañías como Google que han dado el siguiente paso, pero él creó de lo que era la informática con IBM, que cuando yo fui a la universidad era la informática con IBM. Si quieres luego hablamos de la universidad. Que la informática con IBM a lo que era la informática con él. Claro. ¿Y el cine? Y el cine, ¿quién creó Pixar? Cuando lo echan de Apple, crea Pixar. Ah, hostias. No sabía, te lo juro que no tenía ni idea de esto. Pues crea Pixar. Y Pixar ha revolucionado todo el concepto de cine. De hecho, él era del consejo de administración de Disney. Steve Jobs, me habla. Claro, y es el que cambia a Disney. Vale, es decir, bueno, luego Disney compró Pixar directamente. Bueno, más bien Steve Jobs se quedó con Disney. Vale. Pasa que la palmó antes de ser el presidente de Disney. Vale. Porque si no se queda él con Disney. Es muy interesante cómo hizo eso, esa jugada. Y si lo dejan, bueno. Esto que me hablas además de caminar y ¿no? de dar tiempo a esto. Él lo hacía cuando en Apple no podían solucionar algo. Él trabajaba con 2 cosas. Que en mi equipo siempre me dicen, no, distorsión de la realidad, somos muy mayores. Ya no aguantamos eso. A él le decían, fíjate, hay una anécdota muy buena, que es, él dice que el ordenador va a arrancar en tantos segundos.
Y entonces le dicen que no, que es imposible. ¿Sabes cómo lo soluciona? Lleva a sus ingenieros a un hospital, y ese hospital era de personas desahuciadas que les quedaban meses de vida. Ujú. Y entonces le va presentando a las personas. Porque yo vengo aquí y este es no sé quién, este es no sé cuánto, este es no sé quinto. Después de ese día los devuelve con autobús, los sienta a todos y dice, ¿habéis aprendido? Y la gente allí lo mira y dice, no sé qué querías que aprendiéramos. Dice, os dije hace un año que el ordenador iba a arrancar en tantos milisegundos. Entonces destapa una pizarra y pone el nombre de una de estas personas. Si está delante de un ordenador tantos días de su vida y tarda tanto tiempo, a esta persona le hemos quitado de vida 737.000 no sé cuántos, no sé qué. Y los ingenieros se levantaron y dijeron, tienes razón, vámonos. Y no se fueron a su casa hasta que lo resolvieron en aislamiento, y lo resolvieron. Y los ordenadores de Apple empezaron a iniciarse a una velocidad que nadie se había planteado. Eso es una parte de la creatividad. Ujú. Pero es muy peligrosa, porque esa es la parte que le cuentan a los niños. Tú vas a ser, bueno, Shakespeare y no sé qué. Oye, y si lo que escribes no tiene sentido. Esa es una parte. Y la otra parte es la que a nadie le gusta. Esos ingenieros eran los mejores ingenieros del mundo. Trabajaban, se quedaron a dormir allí, trabajaban de forma bestial y habían dedicado su vida a que sus procesos cognitivos en la lógica matemática, que es lo que es un programador, fueran impresionantemente buenos. O sea, el trabajo duro me hablas. Duro, ¿no? Trabajo maravilloso. Ya, pero me hablas de que la parte que duele aceptar es que para una gran creatividad hay un trabajo y una constancia y un... Exactamente. Uh-huh. Y que normalmente, como está mal visto, mis artistas favoritos lo suelen negar. Y no es verdad. Es decir, trabajan como locos. ¿Pero por qué lo niegan? ¿Por qué lo niegan? Porque tiene mucho prestigio. Yo soy creativo. Oye, porque me he levantado y eso. Y luego cuando los conoces bien, no citaré al pintor, pero es Picasso, ¿no? No, vale. Pintor vivo, el más cotizado de España. Pues es lo mismo, ¿no? Estás diciendo cosas sin decir el nombre. Y quizás del mundo. Vale. En mi época de Barcelona yo he comido paellas con él. Vale. Oye, y yo entonces hasta pintaba. Es decir, cuando no tenía pasta suficiente hacía retratos. Vale. Estaba muy de moda. Entonces una señora mayor quería que le hicieran un retrato. Chico, yo soy un pintor malísimo, tengo una habilidad negativa para los pinceles. Por eso mismo me impuse ser buen pintor. Y este decía, bueno, es que llevaba 8 horas pintando. Y decía que había trabajado poco. Uh-huh. Ahora, cuando llegaba allí a comerse una paella en la Barceloneta, el tío se ponía así, estoy pensando, no sé qué, y en una servilleta y unos cojones. Es decir, aquello lo había currado de una forma brutal. Y además lo había copiado de 3 pintores diferentes y lo había currado 20 veces y había dormido y se había fumado un porro también. Que yo le decía, el porro no es buen camino. Es decir, un porro por decir algo. Es decir, no es verdad que la creatividad es muy difícil. A mí me suelen poner el ejemplo, cuando me preguntan por músicos, yo digo, me encanta Camarón. Y un amigo mío que es un músico de jazz, estará entre los 1000 mejores guitarristas del mundo, uh-huh. No ha sido profesional nunca ni nada, me dice que desafina. Y digo, jolín, pero eso es porque tú lo escuchas por donde no debes. Claro. Pero Camarón era un genio, es decir, absoluto. Pero era un genio porque desde que nació, su padre se ganaba la vida cantando y él oía a su padre. El caso paralelo es Paco de Lucía, que su padre tenía un puesto en el mercado y lo encerraba con llave y de vez en cuando volvía del mercado y escuchaba, iba a ver si Paco estaba tocando la guitarra o no. Otro genio que, bueno, tocó la guitarra pues porque estaba por allí y empezó a tocar la guitarra. Uh-huh. No va así el asunto. Es decir, hoy en día no sé, porque a mí me cuentan, no estoy al día en eso, que hay gente que tiene 1 millón de seguidores en internet y dice chorradas. No creo que diga chorradas y no creo que se le salgan así espontáneamente, pero yo el mundo de hoy en día no lo he analizado tanto. Pero lo que sí que te digo es que Paco de Lucía trabajaba de una forma brutal en su procesamiento inconsciente y su procesamiento consciente era muy bonito. Y que Camarón vivía en uno de los sitios más bonitos de la Tierra y que su padre se murió en la cama con él después de venir de cantar toda la noche.
y que escuchó a los mejores. Y tú lo ves en las imágenes, o yo que lo he visto en directo, y era tremendo. Es decir, el nivel de atención, de concentración que tenía, cómo se sabía cualquier palo que tú le dijeras de la música, cómo le podías hablar de algo. Yo estuve una vez en una entrevista con él y era impresionante. Tenía una cultura musical brutal. Pero es que cuando hace La leyenda del viento, por ejemplo, es increíble el conocimiento que tiene de Lorca. Pero un conocimiento brutal de Lorca. Entiende mejor a Lorca que Leonard Cohen. Que no sé si sabes que luego Leonard Cohen le dio por Lorca. Y luego un disco que es impresionante, hecho en Granada, que la gente lo busque, hecho en Granada por Lagartija Nick y un super cantante que no sabía música, y iba con su cuadernito, imagínate, con su cuadernito, con los niños al conservatorio a aprender música, cuando él había revolucionado la música. Y escuchó lo que había hecho Leonard Cohen y dijo, esto lo vamos a hacer nosotros aquí. Y tú escuchas el disco, lo tenéis que buscar. Si digo el disco, que nadie lo va a escuchar. Así todo el mundo lo va a buscar y por lo menos le dará el clic. Me veo un poco obligado a preguntarte dentro de esto, porque es algo de lo que también hemos hablado bastante aquí en el programa. Sí. Que es porque para mí va muy asociado a la creatividad y a las mentes creativas y muy productivas, ¿no? Que es el síndrome del impostor. ¿Qué piensas de este concepto? ¿Qué piensas del concepto síndrome del impostor? Después de lo que te he dicho de educación, pues lo conozco bien, ¿no? Claro. Es decir, hay 27 inteligencias y en la nueva edición habré descubierto otra. Vale. Alguien con un nivel intelectual brutal en la mejor universidad del mundo. De hecho, una persona se enfadó conmigo, que me vino muy mal que se enfadara conmigo, porque ahora es un cargo importantísimo. Porque cuando me meto con eso me dicen, no, la ciencia es Harvard. Y dije yo, esto parece uno de los últimos capítulos de Big Bang, en el que hay unos que quieren ganar el premio Nobel y otros que se merecen el premio Nobel. Entonces, en un cóctel le dicen, eso es lo bueno de la ciencia, cada uno puede tener su opinión. Eso es lo bueno. Pero eso es que es Big Bang, ¿eh? Pero es que este señor me dice eso. Igual que cuando yo le digo, que tú me lo preguntabas antes y no he querido contestar tampoco, es decir, ¿qué tiene que hacer una escuela, por ejemplo, para saber qué instrumentos educativos utiliza? Preguntar por la evidencia científica que hay detrás y por la validación que han seguido. Porque es que la idea es, una escuela mola más porque, a ver, aquí vamos a hacer un proceso de innovación. Oye, no juegue con mis hijos, haga el favor, traiga algo validado y con evidencia científica. Entonces, ¿qué quieres que te diga lo del síndrome del impostor? Pues que a mí me dijeron que me hiciera monologuista y que no contara toda la verdad. Oye, y que iba a tener una vida. Solo tenía que mejorar el inglés. Y oye, comparado con el Elemento, yo puedo hacer una obra de teatro. Oye, yo he trabajado pues en ciertas cosas. Te he dicho que he sido pintor y también tenía un grupo punk en los 80. Vamos, y yo sé lo que es ser duro, es decir, aguantar, que ahora sería monologuista, o lo intentaría. Vale. Pero entonces no hay... pero dime, concrétame, ¿el síndrome del impostor es paja? ¿No va para ningún lado? ¿Hay algo de real en ello? Te digo que hay 3 niveles de cerebro, sí, y que hay gente que... a ver, voy a intentar explicártelo. Vale. Vamos a ver, desde mi punto de vista. No, desde luego. Tenemos el cerebro mágico, el cerebro social religioso y el cerebro analítico. Sí. Imagínate que yo apago el cerebro analítico. Yo no soy consciente, pero soy un impostor de mucho cuidado. Porque yo realmente me he creído que he hecho volar este edificio. Y lo he visto. Y mi verdad es absoluta. Pero imagínate que yo he apagado mi cerebro mágico y he apagado mi cerebro social religioso. Y entonces tengo solo mi cerebro analítico. ¿Qué diría mi cerebro analítico de tú y yo bebiendo cerveza? Yo a mi edad, que le puede sentar mal a mi próstata, que he venido de tener neuralgias. ¿Cómo podemos estar tú y yo envenenándonos? Joder, qué putada, ¿eh? Es decir, claro, terrible. Sí. El impostor va... ¿Qué cerebro se apaga? ¿Qué cerebro se enciende? ¿O qué cerebros ni siquiera tiene? Y a veces el impostor mola, porque igual yo de monologuista
monologuista de la educación, Ujú. en España, por fin, no sé qué. La gran señora no sé qué, el gran señor no sé qué. En vez de este empeño de... Antes me preguntabas por un problema atencional y disfuncional en ciertos ámbitos, y te diría que, excepto en extremos, es como cuando me dicen, ¿y qué opina usted de las emociones? Digo yo, pues a ver, opino que son genéticas y que no importa. Hay personas que tendemos a lo cobarde o tendemos a lo valiente, pero no importa, es como la regulo. Ujú. Entonces, claro, el síndrome del impostor. Pero sí, yo te lo planteo desde el punto de vista de cuando se te es premiado o reconocido algo que tú mismo ves como que no hay tanto esfuerzo detrás de ello, con lo cual piensas que estás engañando a todo el mundo, porque realmente no hay tanto esfuerzo para lo que la gente te está diciendo que está pasando. A ver, esto, un amigo mío tiene una conferencia muy buena sobre esto, pero que no la puede vender, y como cobra o no la da, y va de lo siguiente. ¿Creen ustedes que Bill Gates es una gran mente, empieza la conferencia por ahí, Ujú. es una gran mente del siglo XX? Y su respuesta es no. En Estados Unidos solo habían 2 institutos en los que tuvieran ordenadores. El padre de Bill Gates, que era dentista, creo recordar, la conferencia no es mía, que era dentista, vio las máquinas eso y pagó un extra para que su hijo manejara un ordenador. ¿Qué tiene esta persona de admirable absolutamente? Su voluntad. Se fue a la mejor universidad del mundo y dormía en el suelo. Y se dio cuenta de una cosa que la gente no suele darse cuenta. No hemos hablado de universidades. Y es que estaba perdiendo el tiempo en esa universidad, porque el campo no se había construido. Y entonces cogió y se fue a construir el campo. ¿Tiene mérito en cuanto que es un impostor? Hombre, tiene un mérito de una voluntad cogida de su familia, muy educada, muy entrenada. Pero imagínate que Bill Gates nace en un barrio en el Bronx, en un sitio que no hay ordenadores, Ujú. y con una familia que no tiene empresas. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí estás. Claro. Eso es lo que tiene que cambiar la educación. Eso es lo que digo yo siempre. O sea, que a lo mejor quizás la educación es La herramienta. la herramienta más potente digamos, de igualdad. O Por supuesto. De que ecualizar. de que sea económicamente viable el que todos, ahora es económicamente viable que todos tengan un nivel de salud muy alto. Ujú. Yo no diré perfecto, porque es otra de la salud debe mejorar, pero un nivel de salud muy alto. Sí, pero que el mínimo es más alto de lo que era el mínimo hace 50 años. Es este espectacular. sí. Tú, si analizas, por ejemplo, a qué colegio ha ido alguien y qué cargo ocupa, es espectacular, ¿eh? Es que hay colegios de Madrid que crean directivos y presidentes. Que Claro, hacen eso. es cuando mi padre me dice, y ahora vas a ir a la universidad y vamos a dejarnos de tonterías. Y vais a ir a Deusto y vas a hacer esto. Y yo convencí a mi padre, digo, no, es que Deusto está antiguo. Porque Deusto no tiene una cosa nueva que se llama informática. Y la informática, y entonces le hablé de Alan Turing. Y la informática es, hasta ahora hemos trabajado con un modelo estático, intenté explicarle lo que era Alan Turing. Con un modelo estático en el que tenemos un papel y trabajamos en el papel. Y Alan Turing nos demuestra que si movemos el papel podemos resolver cualquier cosa. Y podemos hacer computables modelos de conocimiento. Dijo mi padre, me voy a informar. Empezó a llevar a sus amigos, porque su gran ilusión es que yo fuera economista en el Banco de España y todo eso. Entonces le dijeron, sí, lo malo es que solo hay 3 sitios en España en el que eso... Dije, eso está solucionado. Me van a aceptar en Barcelona en informática. Oye, y me aceptaron y mi padre dijo, bueno, pues nada, vete a trabajar allí, a ver, porque vamos a darle a esto un año. Eso. El resultado fue que yo llegué allí y me dieron física y me dan un libro rojo de física de la que ya había estudiado en COU y un libro azul sobre electrónica. La electrónica había muerto ya, pero había gente que no se había enterado. Luego me dan 2 libros de matemáticas, de álgebra lineal y de análisis matemático, y luego unos apuntes escritos a mano sobre arquitectura, computadores, y el manual de Pascal, medio traducido al catalán,
de la versión suiza. Le digo a mi padre, mira, esto no sé yo. Dice, no, ahora vas a estar ahí 6 meses, vas a ser el mejor alumno, no sé qué. Digo, vale, pues bueno. Y mi padre además, llegabas a un acuerdo con él, lo tenías que cumplir. Me fui a vivir en la calle Urquinaona, en un hostal que había, que él había conocido al propietario de la cadena de hostales. Me pusieron ahí una habitación y yo dije, qué gran oportunidad para aprender de verdad matemáticas, tal. Y entonces me puse a currar allí, pero como un loco. Uh-huh. Después de un tiempo vi que no podía aprender mucho más y le dije a mi padre, es que el problema es que aquí esto se está construyendo, no voy a perder, le explico a mi padre lo de física, el libro de física de Coe y el de electrónica, dice, no pierdas un minuto, ya solucionaremos la titulación, pero no sigas por ahí. Le explico lo de las matemáticas, dice, ¿tú crees que son útiles? Digo, muy bien, lo paso muy bien porque tengo un profesor que está un poco ido de la cabeza, pero sabe muchas matemáticas, porque lo mismo te explica una cosa que otra. El profesor de programación no gastemos tiempo. Dice, ¿y tú dónde crees que has decidido? Yo creo que hay que ir a París. Dice mi padre, vale, ¿cuánto dinero te mando? Digo, pues no lo sé. Entonces yo me fui a París un mes, me recorrí todas las facultades que habían en París relacionadas con la tecnología, con no sé, me recorrí otras cosas, pero yo quería ir a París. Uh-huh. Y me traje todos los libros que se habían publicado en Francia sobre informática en ese momento. Francia nos llevaba 10-15 años. Claro. Había industria allí ya informática potente, lo que soy la Defense y tal, y me los traje todos. Y yo seguí encerrado estudiando tal. ¿Se habían dado cuenta en esa universidad que de todo esto? Pues hombre, imagínate que teníamos un ordenador que podíamos usar 1 hora a la semana, no sé qué. ¿Qué le dije yo lo siguiente a mi padre? Tengo que alquilar un ordenador. Y me dijo, pues eso ya invéntatelo tú. Claro, búscate la vida. Y entonces me presenté a un concurso de cómics como guionista asociado con un diseñador, quedamos los terceros, gané pasta, no suficiente, entonces me enteré que podías dar clases de teatro en los coles, entonces me inventé que yo era un gran especialista en teatro y conseguí que el cole me contratara. Oye, hicimos una obra de teatro brutal a final de año, basada en Shakespeare, pero el pobre Shakespeare se había marchado. Y luego me hice también pintor para ganar pasta y luego conocí mucha gente allí con mucha pasta, con lo que mis cuadros valían hasta dinero. Joder, muy bien. Sí, con esto te quería decir la creatividad. Sí. Yo era un impostor. ¿Pero te sentías impostor? ¿O lo eras? No, porque mis cuadros no eran peores que el de un señor de 60 años, porque allí competías. Es decir, que una familia de Pedralbes quería que se le hiciera un cuadro por el 50 cumpleaños de una señora y había como un casting de pintores. Entonces cada uno llevaba su historia, yo llevaba la modernidad. Entonces yo les contaba el concepto nuevo de la pintura, les hablaba de filosofía, tal, y yo no tenía ningún ejemplo porque decía que el ejemplo mediatizaba. Y entonces yo me tenía que sentar con aquella señora, hacerle un retrato, y lo pasaba muy mal porque mi habilidad pintando es bajísima. Como fotógrafo no era malo. Además es lo único de lo que me siento orgulloso porque sí que estudié fotografía, pero bien, con grandes profesores. ¿Qué no has estudiado, Ernesto, tío? Porque es que no he estudiado ganar dinero, no tengo ni idea. Marc te lo puede decir. Soy un desastre, tío, pero un desastre absoluto. Todo lo demás, tío. Todo lo demás va bien, pero ganar dinero, no. Ganar dinero no tengo ni puta idea. Vale, me está diciendo Marc que son las 2 ya en punto. Vale. Faltan 2 minutos. Hay que ir marcando alguna cosa porque para cerrar esto. Porque lo hemos hablado antes y creo que cerremos de esta forma, que es que a nivel, igual que hablábamos de que hay un sesgo, a nivel de la gente que quiere justificar cosas de una forma emotiva, mística, etcétera, de negar la evidencia científica, también creo que hay un sesgo por la parte de la gente que es más racional o más lógica de negar cosas que cada vez tienen más prueba, como es la meditación en este caso, diciendo estos son paparruchas y pamplinas y tal, pero sí que hay cierta, o sea, hay bastante información sobre la meditación a nivel científico hoy en día. A ver, 2 cosas. Es decir, lo que decías del síndrome del impostor y todo eso. Yo ahora mi gran ilusión es irme a vivir a Sevilla y conseguir, el otro día me lo preguntaba antes, ¿cuál sería lo más bonito que te podía pasar en la vida? Que es imposible absolutamente, ¿eh? Vale. Que me nombraban pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Vale. Totalmente, ¿eh? Okay. Y si yo pudiera hacer un pregón como el que hizo Barbeito, sería, bueno,
la culminación de toda mi vida. Con eso te digo que cuidado, que yo he conseguido romper de mi cerebro analítico y he pasado a la hermana Rosario, que era mi profesora cuando yo tenía de 2 a 5 años, y siempre me decía: Ernestín, tú harás cosas grandes, pero te darás cuenta muy tarde. Vale. Entonces, eso es una parte. Y respecto a la meditación, hay un peligro brutal en la meditación y un beneficio brutal en la meditación. La meditación tiene muchos niveles y no vamos a hacer una meditación ahora porque hemos bebido mucha cerveza. No se puede ahora entonces. Bueno, sí se puede, pero si quieres lo intentamos. Lo intentamos, 5 minutos, tranquilo. Venga, va. Entonces vale. Pero te iba a decir, que cuando alguien vaya a alguien de meditación, que le explique qué va a hacer. Y que no le cuente lo que yo voy a decir, a ver si se lo dice. Hay un premio Nobel de medicina que descubrió, no tenemos tiempo para explicarlo técnicamente, pero quédate con 2 ideas. Vale. Ergotrófico y trofotrófico. Vale. Tu actividad puede estar en ergos, quiere decir trabajo, en una intensidad brutal en tu cuerpo, en tu mente, en todo. Y trofotrófico es que tú estás recuperándote, recogiendo. En realidad lo que estás controlando es lo que tienes en la cabeza. Ese bienestar lo puedes conseguir, como te decía al principio, creo recordar, con música, bailando, etc. Con sustancias. Lo que mola es no tenerlo que conseguir así. Que tú puedas inducir ahí. La meditación, desde un punto de vista, yo no soy un súper especialista, aunque llevo unos años trabajando en ello con distintas aproximaciones que intento que sean científicas, porque creo que hay que incluirla en la educación, que es una herramienta potentísima. Entonces hay 3 niveles. Vamos a hablar del nivel más básico. El nivel más básico es conseguir bienestar inmediato a pesar de las circunstancias. Entonces, ese conseguir bienestar, como te decía, yo paso del ergos, trabajo, esfuerzo, eso, al trofos. Me alimento. Esto es de 1950, con evidencia científica y demostrado. El problema es que ahora ha habido una tendencia, tampoco nombraré la tendencia, y hay gente muy admirable en España intentando que la meditación entre en educación, que hemos pasado en lo siguiente. Es decir, las tradiciones consiguen entender algo y transformarlo en un proceso. Por ejemplo, si tú hubieras sido un indio de estos de Estados Unidos que se ven en las pelis y tú querías trascender más, pues te clavaban aquí 2 pinchos, te colgaban y el dolor te hacía trascender. Eso es una forma de meditación. Una forma de entender que el que no hayas pagado la hipoteca este mes tiene una importancia muy pequeña. Vale. Hay otras escuelas, por ejemplo, que te llevan a apagar el circuncilado del cerebro y así renaces en tierra blanca. Pero claro, eso tiene un problema. Apagas cierta parte de tu cerebro mediante el dolor también, meditando horas y horas en una posición que te destroza la columna. Pero ahí hay una parte que tiene mucho valor. Algo que la ciencia no ha podido analizar hasta hace muy poco, porque las ciencias cognitivas hace muy poco que han podido entrar en la mente. Es de hace muy poquito. Es decir, esto sí es de hace muy poquito, pero con mucha evidencia. Entonces, si tú coges y analizas a alguien como yo, que tiende a la presión arterial alta, y le haces meditar todos los días 25 minutos, consigues que le baje la presión arterial. ¿Crees que es bueno para la educación? Yo creo que sí, ¿no? Vale, supongamos que es bueno. Pero ¿por qué tengo yo la presión arterial alta? Por el trabajo 14 horas al día. Con un convencimiento analítico de que no hay forma de ser viable lo que yo hago económicamente. Entonces tengo que trabajar 5 horas más para crear algo que haga viable lo que estoy hablando. Vale. Entonces, ¿qué sería lo más sano para mí? Joder, un replanteamiento. Es decir, o me hago monologuista ¿Lo que hablamos? o copio el discurso de los demás y trabajo por precio, calidad y diferencia. Y entonces voy a los coles, si es un cole de estos que tú dices, pues les cuento cómo me lo sé. Yo también adoro a Madame Blavatsky. Bueno, Madame Blavatsky ellos ni saben que existía, pero bueno, adoro al maestro del señor Waldorf. Y si no sé qué, entonces eso sería un modelo. Claro, como no hago eso,
mi mente sufre y genera estrés. Esta herramienta tiene 3 niveles, como yo te decía, muy básicos, y el nivel que, si quieres, ahora intentamos hacer algo, es el nivel en el que baja la presión arterial. Vale. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto es muy fácil hacerlo aquí calladitos, tranquilos, en nuestra habitación. Pero hay que mezclarlo con 2 conceptos. El concepto de ecuanimidad, es decir, no me afecta porque a ti alguien te habrá hecho una putada alguna vez en la vida, ¿no? Como todo el mundo. Sí, ¿verdad? Y tú lo tienes dentro de tu cabeza y la putada sigue funcionando en tu cabeza. Como todo el mundo. Pues eso hay que evitarlo como sea, porque esa persona igual ya ni se acuerda de ti. Sí. Eso es explicado a lo bruto en la ecuanimidad. Vale. Es decir, entonces, eso es lo primero que tenemos que entregar. Más que la meditación, tenemos que entrenar la ecuanimidad. Y luego la aceptación. La aceptación no es resignación. Si a ti te dicen, o a mí me dicen, yo hace un año estábamos malitos. Está usted muy malito, muy malito, muy malito. Y posiblemente no tenga solución esto, no sabemos cómo solucionarlo. ¿Qué tienes que hacer? 2 cosas que nos enseñan las técnicas. Primero, lo aceptas. No consumes ni un gramo de energía en eso. Y luego, la vida es incertidumbre y estadística. Y eso te lo dice la ciencia. La ciencia es estadística. Entonces, si no tienes otra forma, lo aceptas, pero no te resignas. Te dicen el 0,99 de posibilidades sobre 1.000.000. Me da igual, yo soy ese. Aceptación, nunca resignación. Por eso te voy a regalar el segundo libro. A ver, el hombre. En busca de sentido. Que te viene muy bien para el programa. Pero es que además este he oído hablar bastante de... Pero no lo has leído. No. Claro, Oye, yo estoy tan loco como todo lo del mundo que he oído que hablar, había leído unas 10.000 páginas sobre el libro sin leer el libro. Porque consideraba que el libro sería una tontería. Lo importante es lo que había desencadenado en la evolución de la psicología hacia otra cosa, trascendiendo a los locos de la psicología maravillosos que crearon el campo. Entonces, es fundamental entender eso. Aceptación no resignación. Es que tú tienes una pequeña parte de libertad en cualquier caso. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Imagínate que nos vamos a morir dentro de 2 horas, porque por fin el COVID-19 se ha convertido en lo de ciencia ficción, nos va a arrasar a todos y ahora dicen que va por el aire, pero además es de eso que se ve en las películas. Si te toca y te fulmina. Caes ahí te dando sangre y los ojos rojos y te cae y ya todo. está, y como en las películas de ciencia ficción, porque necesitábamos ya un virus así asqueroso, que no sé qué, que oye, que podían darle recursos a los científicos y solucionarlo. Sí, totalmente. El otro día una amiga mía va al médico, como va a médicos muy chulos, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, pasa un momentito. Es lo que dicen los médicos. Oye, y la enfermera va y le hace un test. Y además le saca sangre y dice, no, si yo venía por mi pierna, dice, da igual, pero nosotros nos encargamos de que tú estés saludable. Dice, ¿y esto no es? Dice, no, si te hay de sobras. Yo espero que eso sea mentira. Porque si no, porque no nos hacen un test a todos los días. Por ahí nos podíamos ir a... La tecnología sería la solución. Un test, que en Barcelona hay una entidad que lo está haciendo, y lo digo para que se le apoye, se le dé pasta. Un test basado en electrónica, no basado en reactivos, reutilizable, que nos podían dar el cacharrito a cada uno. Fíjate lo grande que es la tecnología para ayudarnos. Ya he hecho el spot. Perfecto. Ayuden a la ciencia, por favor. Por favor. No a los charlatanes. No a los monologuistas. Hoy, por favor, yo soy monologuista, no me jodas. No, pero tú no eres negocio. charlatán, tú eres monologuista, pero el que dice que es científico y hace de monologuista, estamos jorobados. Yo hoy he sido monologuista. Vale, esto me deja a mí en un lugar de mierda, porque si eres monologuista no había diálogo. Como que no había diálogo. Todo el monologuista, chico, yo me he estudiado lo de los monologuistas. El monologuista hace un diálogo de romper la cuarta pared con el público. Y mal monologuista es el que siga el guión si ve que la señora de la izquierda no reacciona. Es decir, hay que meterse con la señora, pero a fondo. Porque como ves, yo cuando no veo que esté con el público, yo hago de monologuista. Es decir, cambias el chiste y el chiste va sobre las tetas de la señora de la tercera. Porque como sigas con el chiste de la chica guapa y no ha venido ninguna, estás jorobado. Necesitas que alguien te insulte. No sé, habrás estudiado a Lenny Bruce, por ejemplo. Me encanta Lenny Bruce. Lenny Bruce me parece una maravilla. Como yo trabajo, dediqué un mes a estudiarlo, a entenderlo.
Es una maravilla este tío, ¿no? Yo he visto todo lo que hiciste grabado y escrito de Lenny Bruce, lo he consumido. Pues es brutal. Yo le dije a la persona que me dijo, hazte monologuista de la educación, dije, Lenny Bruce, y dijo, no, hombre, no, que vas a la cárcel. Bueno, quizás es la consecuencia de hablar de claro. ¿Sí? Todo esto que he hecho es, he usado tu procesamiento consciente y ahora tu procesamiento inconsciente me va a decir qué 2 estados hay. ¿Qué 2 estados? Sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la meditación que vamos a hacer. Vale, lo que hemos hablado antes. Sí. Pero se me olvidó totalmente. Totalmente, ves, eres un mal alumno. Sé que uno empieza por A y otro empieza por T, pero ergotrófico, ni siquiera por A. Era trofotrófico. Ergos y ergo significa trofos. trabajo, Sí. Y trofos... Y trofos significa... comida. Vale, exacto. Pues no he asumido, no he asimilado pues, nada de esto. Vale. Pues lo grande es que cuando yo vivía en Barcelona trajeron a un gran de estos que va vestido así de Oriente y es un gran meditador y todo eso, Vale. que tienen gran mérito, pero han dejado su vida aparcada y viven en un monasterio. Vale. Y lo grande es que estaba por Barcelona y le preguntan, ¿qué le parece el ruido? No lo oigo. Porque el señor sabía que lo habían sacado del monasterio por pasta y que él no quería salir del monasterio. Entonces iba en meditación todo el tiempo. De hecho, la charla que dio fue en meditación. Se puso a hablar. Y yo decía, espero que la evidencia científica demuestre que esto tiene una forma más técnica de hacer. Vale. Que ahora, antes de hacer la meditación, hay que tener mucho cuidado porque tú te inventas mindful no sé cuántos. Y la nueva religión sé de Wisconsin y la hemos jorobado porque sí, hay meditaciones que para un estudiante de 8 años son muy negativas. Entonces vamos a hacer esto. Venga, vale, no sé si va a salir, ¿eh? Es muy difícil que salgamos después de las cervezas que nos hemos tomado y tal. Y lo probamos. Yo te guío y tú vas a hacer la meditación. Pero si cierro los ojos, los dejo abiertos. A ver, lo primero que tienes que hacer es encontrar una postura que tiene varios nombres. Entonces tienes que tener la espalda recta. Vale. El cuello tienes que imaginarte que tiraran de aquí, de ti, que fueras una marioneta. A ver, un poquito más... Como de aquí, ¿no? Los hombros más bajos, ya estamos. Bien, apoyas las manos en las piernas y vamos a hacer algo muy sencillito, ¿eh? Vale, pero cierro los ojos. Sí, ahora ya puedes cerrar los ojos. Okay. Estás sentadito bien y vamos a empezar. Vale. Bien. Y entonces vamos a pasar, como te he dicho, del ergos al trofos. Vamos a ver cómo se hace eso. Estamos aquí y estás cansado. Has hecho un viaje largo, ¿no? Esta tarde tienes cosas que hacer y yo te estoy retrasando, pero no importa. Da exactamente igual. Vamos a disfrutar de este momento. Como te he dicho, dentro de 2 horas se va a descubrir que el COVID nos va a arrasar a todos, pero da igual. Vamos a disfrutar de este momento, este preciso momento. Bien. Tienes que notar tu pelo, tu cuero cabelludo y tienes que intentar que se quede relajado, se quede quieto, que no se mueva. Bajamos por la frente, llegamos a los ojos y tienes que parar la visión. Intenta relajar la visión, párala. Notas tus pómulos, tu nariz, tu boca, los dientes. Y ahora por los trapecios que bajan desde tu cuello hacia tu espalda, notas que te vas calmando. Pasamos al diafragma en el centro de tus pulmones. Lo notamos, somos conscientes de él. Y ahora nota tus hombros, brazos, antebrazos, las manos. Y ahora vas a notar que tu brazo izquierdo pesa mucho.
notas que pesa mucho. Cada vez pesa más. Y ahora vamos a tu brazo derecho. Notas que pesa mucho. Cada vez pesa más tu brazo derecho. Tus dos brazos pesan mucho. Pasamos a tu espalda, espalda alta, media, baja, costillas, pulmones. Y pasamos a tus piernas. Pierna derecha, pierna izquierda, rodillas, gemelos, pies. Y ahora notas que tu espalda pesa mucho y que tus pies pesan mucho. Tienes que notar el peso de tu cuerpo. Cuando notes el peso de tu cuerpo, dices, estoy tranquilo, muy tranquilo. Estoy tranquilo, muy tranquilo. Y cuando quieras, ya marcas la intención de volver, pero te quedas con este estado. Sí, lo que noto mucho en esto es como... O lo que me he sentido es como una especie de una... Como la típica cuña de madera, pero de plomo, como ¿no? De estar anclado en el... O sea, sí que notas que cuando tú lo has dicho esto, vale, pues ya puedo... Esto consciente todo el rato que te puedes mover, que eres consciente, pero sí que haciendo este trabajo notas un poco la base que tienes o la base que estás pegando, y eso te hace olvidarte de un poco de todo lo demás. Había un momento que sí que me he dado cuenta que la gente estaba hablando y he hecho el porque ¿no? Había como un white noise ahí de gente, pero sí que te quita de un montón de procesos mentales absolutos. No sé si ese es el objetivo. O si... El objetivo es que aprendas a pasar de eso. Esta meditación no es mía, es de un neurocientífico que tienes que entrevistar. Y está basada en un método y se basa en lo siguiente. Uno no está calmado porque la mente le digas que está calmada. Está calmado por las sensaciones. Esto viene de cuando vivíamos en una cueva y venía un león a comernos. Tú no notabas el peso cuando huías del león. Cuando te sentabas a ver el amanecer, lo que yo te contaba antes, a escuchar cómo el río pasa, sí. Tú le decías a tu cuerpo que estás en un momento de recuperación, etcétera. Si esto consigues hacerlo con gente hablando y tal, esto que hemos hecho es una barbaridad. Sí, esto sí, se claro. tarda como 6-8 meses y el entrenamiento va por partes. Primero se entrena solo la cabeza, solo hasta los brazos, se van haciendo pequeños entrenamientos. Pero la gracia está, si eres un maestro en esto, en 5 minutos consigues pasar de un punto a otro. Lo malo de estas cosas es como muchas, que esto se puede utilizar en una gran compañía para que la gente no llegue al colapso y se caiga al suelo sin poder seguir trabajando, para que sus trabajadores sean más poderosos. Eso es lo que yo te contaba en mi caso de la presión arterial, que a mí me dicen, ¿la tienes muy alta? Pues incremento a 1:30 la meditación diaria. Y entonces la bajo. Pero claro, lo que tengo que bajar es el por qué me pasa eso. Yo tengo que irme a Sevilla y ver a mi Esperanza de Triana todos los días. Pues Ernesto, muchas gracias por este rato, de verdad. Yo creo que habrá que hacer una segunda más adelante con más cosas porque da para rato. Pero gracias por darnos esta información, esta forma, esta transmisión de cosas que muchas veces hablamos sin saberlo, sin tanta conciencia, y es genial darse cuenta de que es mucho más complejo todo de lo que lo planteamos generalmente. Gracias a vosotros y mis disculpas a todo aquel que considere que he sido injusto o que he dicho lo que no debía.
No pasa nada, esto es así, todo el mundo aquí dice lo que quiere. Así que bueno, esa es la cámara de decir adiós, así que decimos adiós a todo el mundo que nos esté viendo. Y gracias. Adiós.